Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de pinturas anticorrosivas, cómo prevenir y tratar el óxido. Vamos a hablar varios temas hoy concentrados en lo que es la corrosión y en lo que es cómo prevenir ese daño que causa la corrosión en nuestros techos, en nuestros trabajos de herrería que tenemos en nuestras casas, verjas, puertas, todo lo que tenga que ver con trabajos de herrería de casa, y concentrado en esos dos ámbitos, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta mañana, así que vamos a dar inicio de inmediato. Como saben, el grupo HOPSA está formado de estas empresas que compartimos aquí en la pantalla. Aquí tenemos, el grupo HOPSA está formado por las tiendas HOPSA, que es lo que conocemos más frecuentemente, la empresa Ecotec, que es manufactura de productos a base de poliestireno expandido, lo que conocemos como foam, PFC, que es la empresa que ofrece, distribuye y vende montacargas y sistemas logísticos para galeras, sistemas de almacenamiento, y la empresa Formetal, que es la fabricación de productos de acero, láminas de techo, carriolas, todos los productos metálicos que se fabrican en el grupo HOPSA los hace la empresa Formetal. Estos, digamos, son las diferentes empresas del grupo HOPSA. Un poquito de historia de cómo nació HOPSA y cuántos años tenemos. Ya tenemos 74 años en el mercado. Nacimos en 1946 con el señor Elmer Simmons, que era un inmigrante finlandés, y que fundó inicialmente Hojalatería Panamá, de donde proviene el nombre HOPSA, Hojalatería Panamá. Inicialmente, trabajos de hojalatería inicialmente, pero después fueron sumándose diferentes manufacturas a la línea de productos de HOPSA, lo que es la fabricación EPS de foam y poliestireno expandido del año 60. El primer almacén de ventas de Grupo HOPSA se abrió en el año 1974. En el año 76 se inició la fabricación de las puertas de seguridad multilock. En el año 82 empezamos a fabricar carriolas para techos. En los años ya cerca del año 2000, 99, se inició todo lo que era importación de cielo raso, de yeso, todos estos productos importados para la construcción que han aliviado mucho la carga económica de nuestras casas. Y, por ejemplo, en el 2016 se abrió la tienda de Coronado y se amplió la fábrica de productos de poliestireno Ecotec. Aquí pueden ver una foto de la tienda de Coronado. La ubicación más o menos en la provincia de Panamá de nuestras plantas, la planta de techo está en la Transísmica, ahí donde está detrás de la tienda de HOPSA de la Transísmica, ahí está nuestra planta de fabricación de techo, más de 5.000 metros cuadrados de producción de todos los productos de metal, todo lo que viene en bobinas. La planta de puertas que está en el área de San Miguelito, en el Crisol, frente al Crisol, ahí cerca de la tienda de HOPSA de Vía Tocumen. Y la planta de poliestireno que está en el camino hacia Pacora, en el centro de las Américas. Allá tenemos nuestra planta, también otros 3.000, 4.000 metros cuadrados de fabricación de productos de poliestireno, techos, termopanel y todo ese tipo de productos. La ubicación de nuestras tiendas, como saben, tenemos ubicaciones en todo el país, empezando en Bocas del Toro, Changuinola, David, Santiago, Chitré, Peronové, Coronado, Chorrera, Arraiján, Colón, y en la ciudad tenemos la de Transísmica, que ya mencionamos, Plaza Mallorca, Pulida, 24 de diciembre. Básicamente la ubicación de nuestras tiendas, para que estemos todos. Durante toda la presentación aquí van a ver el número de teléfono de WhatsApp, 6550-1921, donde pueden enviar sus preguntas directamente, y también pueden hacer sus preguntas, por favor, directamente en la sección de preguntas del Zoom. Ahí hay una sección de preguntas, usted anota sus preguntas a medida que van surgiendo las interrogantes, y al final vamos a tener un espacio para ir respondiéndolas poco a poco. ¿Cómo estamos atendiendo hoy en día? Como saben, durante estos tiempos difíciles de cuarentena y de pandemia, hemos innovado mucho y estamos vendiendo a través del WhatsApp directamente. Tenemos nuestra tienda en línea, tienda.hopsa.com, donde pueden entrar directamente, ver los precios y comprar directamente. O si prefieren, también pueden ir a la tienda. Tenemos horarios de 8 a.m. a 3 p.m. y los sábados de 8 a 1 solamente en las áreas donde no tenemos cuarentena total los fines de semana. Así que también esta es una manera importante. No es necesario 100% que tenga que moverse. Usted puede entrar a tienda en línea, comunicarse por el WhatsApp
y hacer todos los trámites de manera muy práctica, muy sencilla para no tener que moverse de su hogar. Mencionarles aquí que tenemos un sistema de puntos expertos se llama, para el cual usted puede, con cada compra, acumula puntos que después puede utilizar para canjear. Acumula 1 punto por cada dólar y 10 puntos por cada día de compra. Es decir, cada día que usted compra algo en Hopsa, usted gana 10 puntos automáticamente. Y adicional de 1 punto por cada dólar de compra. Estos puntos se pueden cambiar directamente por productos de Hopsa en compras o en Vale Panamá. Por cada 1000 puntos, por ejemplo, $10 en compras de Hopsa o 7.50 en Vale Panamá. Aquí me permiten, y les voy a hacer una pregunta. Este es un poquito interactivo, así que vamos a ponerles una pequeña encuesta. Ahorita les va a aparecer en la pantalla una votación. Por favor, les pedimos que escojan la respuesta que más se acerca a su, en este caso es una pregunta sobre si usted es un contratista o no. Por favor, les voy a dar 1 minuto para que respondan la pregunta, empezando ya. Muchas gracias por su respuesta, ya están empezando a llegar. Ahí al final les vamos a compartir para que sepan el tipo de personas que tenemos aquí en este webinar esta mañana de cómo prevenir la corrosión, cómo tratar el óxido en los productos de nuestra casa, en nuestros techos metálicos, en las verjas de sistemas de herrería. 15 segundos más. Muchas gracias a todos los que están participando en la encuesta. Vamos a ir cerrándola ya. Muchas gracias. La pregunta sobre si es usted contratista. Aquí tenemos 27% de nuestra audiencia son contratistas, 73% no son contratistas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Continuamos entonces con nuestra presentación. Vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Lo que hemos hablado esta mañana o lo que vamos a hablar, nuestro foco son las pinturas anticorrosivas, cómo prevenir y tratar el óxido. Pero para eso debemos iniciar con lo básico, ¿no? Tenemos que saber o tener una noción básica de qué es la corrosión. Porque la corrosión es lo que produce el óxido, ese que conocemos y que vemos ahí, como puede ver en la foto, ¿no? Todos hemos visto un pedazo de hierro oxidado que suelta esas cascarillas y ese polvo rojizo que es tan incómodo y tan feo, que no nos gusta ver, ¿no? La corrosión, para que estemos en la misma sintonía, es una reacción electroquímica, siempre. ¿Qué significa eso? Que siempre que vemos corrosión de este tipo en metales, siempre hay asociado procesos químicos y procesos eléctricos, es decir, que hay un circuito eléctrico también involucrado en el proceso de corrosión. Esa reacción electroquímica se da entre el material, en este caso el metal, puede ser acero o hierro en este caso, o puede ser otro metal, y esa relación que hay, esa reacción entre el material y el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Esa reacción electroquímica generalmente produce un deterioro del material y de las propiedades del material. Cuando el material se empieza a corroer como este, pierde su capacidad de resistir fuerza, pierde su capacidad de resistir carga. Si es, por ejemplo, un techo, el material se va adelgazando, también las verjas, los materiales, los tubos, las barras, todo se va perdiendo material, se va deteriorando y pierde sus propiedades iniciales o las va perdiendo poco a poco durante el tiempo. Esto hace que el material, además de eso, se vea feo. Se vea feo y es algo que tenemos que combatir, ¿sí? Algo que tenemos que combatir. Todo se corroe, todos los metales se corroen, aunque sea el material más resistente. Lo que pasa es que cuando el material es, por ejemplo, que se dice inoxidable, lo que pasa es que el material, su deterioro es más lento, ¿sí? La velocidad de corrosión es más lenta. Pero, en general, todos los materiales se corroen o sufren algún tipo de deterioro por envejecimiento. Para entender un poquito más cómo funciona el proceso de corrosión, porque si queremos detener ese óxido, queremos detener ese daño que se está dando en nuestros productos, en nuestro techo, en nuestras verjas, tenemos que entender cómo funciona, porque entendiendo cómo funciona podemos llegar a la raíz del problema y resolverlo. En este caso, cómo resolverlo con pintura, ¿no? Algunas recomendaciones básicas, por ejemplo, el diseño, ¿sí? El mantenimiento, la protección catódica. Pero antes de entrar en esto, aquí les puse un triangulito a mano derecha. Si se dan cuenta, se llama el triángulo de la corrosión. Se necesitan 3 cosas para que haya corrosión siempre. Un metal, que lo vamos a tener siempre, porque si tenemos un techo metálico,
o tenemos unas verjas de material de hierro, tenemos el metal presente. Necesitamos metal, necesitamos agua, o sea, humedad, algo que transfiera la corriente eléctrica. Eso es lo que es la humedad. Y en el caso del hierro necesitamos oxígeno, o sea, necesitamos ese elemento que está en el aire, que se mezcla con el hierro y forma óxido de hierro, ¿sí? A través de una corriente eléctrica que se genera entre esas tres cosas. Eso van a estar presentes, las tres cosas. El metal, lo tenemos presente. El agua en nuestro país, usted sabe que llueve 9 meses al año, 10 meses al año y caen 6 metros de agua en el Panamá al año. Y el oxígeno, bueno, el oxígeno está en el aire, lo necesitamos nosotros para respirar, así que no lo podemos eliminar. Ninguna de las tres cosas las podemos eliminar. Tal vez podríamos eliminar el agua, pero en lugares secos o poniendo el material que no le caiga el agua, pero entonces no cumpliría su función. Entonces, la manera de detener o de disminuir la corrosión es aislar esas tres cosas, poner alguna barrera de separación entre el metal, el agua y el oxígeno. Es decir, recubrir el metal con alguna pintura o con algún otro tipo de producto para que no se dé esa corriente eléctrica. O sea, poner como quien dice un aislante, una membrana entre esas tres cosas para que la corrosión se detenga un poco. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con un mejor diseño. El mejor diseño puede ayudar a que no se acumule el agua, por ejemplo, en un techo, o que no se acumule el agua en unas verjas. Si el tubo es cuadrado y es muy plano y se va a acumular el agua ahí, eso no es un buen diseño. Hay que pensar los diseños de nuestras verjas, de nuestros techos, de nuestros productos metálicos, pensarlos de manera que no acumulen agua, por ejemplo. Esa es una forma de buen diseño. En la segunda recomendación, el mantenimiento. Nosotros a veces en Panamá somos dados a no dar un buen mantenimiento y es importantísimo dar buen mantenimiento a todos los productos metálicos para que duren lo que tienen que durar y duren un poquito más de lo que tienen que durar. Si no le damos mantenimiento adecuado, en este caso pintura, es el mantenimiento básico para estos productos, entonces el material se va a deteriorar prematuramente. Hay sistemas más sofisticados, por ejemplo, la protección catódica, en la cual metemos una corriente adicional para que esto no se dé esa corriente eléctrica que vemos en el triángulo. Pero esos son, digamos, procesos más industriales. Yo solamente quería mencionarlo para que sepa que eso existe, pero no lo vamos a pensar aquí. La otra manera de evitar que el metal que tenemos en nuestro techo, en nuestras verjas, se dañe muy rápido es poniendo un recubrimiento metálico. ¿Qué es un recubrimiento metálico? Por ejemplo, un metal encima del otro metal. Por ejemplo, lo que conocemos como el zinc, en los techos de zinc, lo que se hace es, sobre la lámina de acero del techo, poner una capa de metal de sacrificio, por así decirlo. El zinc es un metal de sacrificio que se corroe antes que el hierro y protege el hierro. Esa es la manera en que funcionan los recubrimientos metálicos, como este punto que está aquí. O, por ejemplo, las latas de comida, que por dentro vienen recubiertas de estaño. Ese material de estaño es un material de sacrificio que protege el hierro de la lata, por así decirlo. Tenemos también, entonces, lo más importante y donde nos vamos a concentrar el día de hoy en los recubrimientos orgánicos o lo que son las pinturas. Porque las pinturas funcionan para aislar el agua del oxígeno del metal y mantenerlos separados para que no se dé ese circuito eléctrico y la corrosión disminuya su velocidad. ¿Okay? Antes de seguir, una pequeña nota aquí sobre las capas de zinc, la capa correcta de zinc. ¿Sí? Por ejemplo, en los techos, cuando usted va a comprar un techo nuevo o va a reemplazar un techo, es muy importante que su techo tenga la capa de zinc correcta. Por ejemplo, aquí hay un diagrama de cómo es el corte de una lámina de techo, por así decirlo. En este caso, una lámina de techo prepintada. Esta parte oscura del medio es lo que se llama el acero o el hierro base. Ese es el material que da resistencia, soporte al techo. Encima, arriba y abajo, se pone una pequeña capa de zinc, ¿sí? O aluzinio o otros metales, que le dan resistencia a la corrosión. Es decir, ese zinc se oxida primero antes de oxidarse el hierro y así alargan la vida del hierro. Y en el caso de los techos prepintados, arriba y abajo también tienen una capa de pintura, lo cual aumenta todavía esa separación entre el agua, el oxígeno y el metal para protegerlo. ¿Ven? Lo que vimos hace un rato, el metal está protegido del ambiente y del agua que estarían acá afuera. En Hobsa nosotros solamente utilizamos material G60 para techos, el cual es la calidad, digamos, correcta o una cantidad aceptable de zinc en el techo. No, muchas veces algunos productos de mercado se consiguen con menos capas de zinc, pero eso le disminuye la durabilidad del techo. En Hobsa nosotros utilizamos para nuestros techos estándares solamente capa G60 de zinc, que son 180 gramos de zinc por cada metro cuadrado de techo. Eso es básicamente lo que significa G60, o 0.6 onzas en el sistema inglés. Lo de la capa de zinc se puede medir, no es algo que... Es una capa delgada. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una prueba de nuestro material que tiene 11.3 micras, el del centro aquí,
contra un material que compramos en el mercado y que conseguimos y que estábamos comparando y que tenía muy poca cantidad de zinc. Entonces, muchas veces eso es algo muy importante. O sea, en Hobsa usted puede tener la seguridad que va a tener la capa de zinc correcta. Nosotros hacemos los controles de calidad adecuados, hacemos la verificación del producto que nos llega y solamente despachamos material que cumple con las normas de calidad o con las normas que nosotros decimos que vamos a poner. En este caso es G60, de 180 onzas, pero 180 gramos por metro cuadrado de techo. Vamos ahora, continuando con el tema de techos, a mencionarles un poco sobre algunas recomendaciones cuando usted pone un techo nuevo o está cambiando algún techo en sus casas. Estas recomendaciones para prevenir el óxido, ¿sí? Para prevenir esos daños por corrosión que pueden ocasionarse o que pueden ocurrir en los techos. Por ejemplo, cuando se hace una instalación de techo es muy importante hacer la instalación adecuada. Los bordes de los techos a veces se tienden a cortar con discos abrasivos, discos de estos de corte, de esmeril, que cortan con calor y que tiran muchas chispas así calientes, si lo han visto. Bueno, eso no es un procedimiento adecuado porque este borde que se corta con calor, con fricción, se quema, básicamente se quema. La capa de zinc que está ahí en esos bordes se quema, la pintura se quema y esos bordes son muy propensos a corrosión. Aquí pueden ver, este fue una inspección que se hizo en una residencia y el borde estaba completamente oxidado del techo. Eso va a generar problemas y corrosión prematura en el techo. Era un techo nuevo y se acababa de instalar. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Debe cortarse con una tijera, ¿sí? Una tijera de hojalatería, una tijera. Lo mejor es comprarlo a la medida en Hobsa, que ya venga a la medida del techo. Pero si hay que cortarlo en sitio por cualquier razón, quedó muy largo, muy corto, no tomaron la medida correctamente, lo mejor es cortarlo con una tijera. Toma un poquito más de tiempo, pero el material se lo va a agradecer porque va a durar mucho más tiempo. Cuando hacemos las instalaciones nuevas también, o reemplazos de techos, es muy común también que salgan virutas, pedazos de metal, o cuando cortamos en el techo, por ejemplo, en este caso, la foto de la derecha, que es una foto de techo Tejagala, cuando cortamos las láminas, muchas veces ese polvillo metálico que sale del corte, ese polvillo es metal quemado, caliente. Cuando agarra humedad de la noche o de la lluvia, ese metal se oxida y pareciera, cuando queda encima del techo, que el techo se está oxidando. En este caso no es que el techo se está oxidando, sino que es ese polvillo que salió del corte que quedó encima del techo, o los pedazos de metal, los pedazos de tornillos, las virutas de los tornillos. Ese material, después de instalar el techo, hay que limpiarlo inmediatamente. Si se instaló el techo hoy en la tarde se limpió el techo, se barrió, se le tiró agua, para que esa basurita se vaya y no quede encima del techo. Porque si no va a dar la impresión de que el techo se está corroyendo prematuramente cuando es una falla de la instalación. Lo mejor sería no cortar con disco abrasivo de arriba del techo para evitar ese polvillo, pero si es indispensable hacerlo por velocidad o por lo que ustedes quieran, asegurarnos de que se limpie el techo inmediatamente se instala. ¿Sí? Eso es una práctica muy, muy recomendada. Igualmente, otra práctica o otro tema que hay que evitar cuando se hace instalación de techos es que compramos las láminas y las dejamos almacenadas en el suelo, porque tenemos que esperar, qué sé yo, un par de semanas a que llegue el contratista o lo que sea. Es muy importante que esto no suceda, lo que están viendo en la foto, porque esa agua acumulada encima de la pintura, aunque tenga la pintura que está aislando el metal, si usted la deja mucho tiempo ahí, y mucho tiempo me refiero a 2 semanas, 3 semanas en adelante, el agua empieza a penetrar la pintura, ¿sí? El agua empieza a penetrar la pintura, empieza a hacer contacto con el zinc que está debajo de la pintura, el zinc con el agua reacciona rápidamente, se oxida el zinc, porque ese es su trabajo. Acuérdense que hablamos que el trabajo del zinc es corroerse para que no se oxide el hierro, ¿sí? Pero el zinc al corroerse, entonces genera óxido que se expande y levanta la pintura. Entonces en estos casos, cuando pasa esta acumulación de agua así, la pintura se levanta y se engloba, o sea, se salen como ampollas, y la pintura se deteriora. Se ve debajo de la pintura un óxido blanco, que es óxido de zinc, porque el zinc se está corroyendo, y más abajo está el acero. El acero todavía está protegido, no le ha pasado nada, pero estéticamente la lámina se ha echado a perder porque la pintura se ha levantado. Y esto es muy importante evitar que pase. No dejar que el agua se acumule. Decimos que, bueno, el techo está hecho para que le caiga el agua. Sí, está hecho para que caiga el agua, pero para que el agua caiga y escurra y se seque el techo. Si el agua queda emposada ahí permanentemente, el agua va a traspasar la pintura y va a oxidar el zinc en la parte de abajo. Igualmente las láminas que están debajo, o sea, no solamente la primera, hay que tener cuidado. En la primera es obvio que se ve el agua ahí, pero en las partes de abajo, si usted levanta las láminas, van a ver que también hay agua acumulada. Y esa agua no sale sola de allí. Hay que levantar las láminas, secarlas y almacenarlas de otra manera, que no acumulen agua, taparlas con una lona, que no condense el agua adentro, etcétera, etcétera. Todo esto para prevenir en un techo
digamos, nuevo, pero si es un techo que está reemplazando también, es importante prevenir estas cosas, ¿no? La manera de acumular, de almacenar. Obviamente, si le caen hojas y otro tipo de cosas también, o tierra, ese tipo de cosas que lo he visto en algunos proyectos a veces, esas cosas hay que limpiarlas también y evitar que eso suceda. Porque al final lo que no queremos es que pasen este tipo de cosas prematuramente, ¿no? Muchas veces, claro, pues este techo puede ser que haya durado lo que tenía que durar, a lo mejor este techo tenía 30 años, o a lo mejor tenía 5, no sabemos. En este caso no es una foto que tenga esa información, pero lo que queremos es que el techo tenga la duración que tenga y en este caso lo que queremos es recomendarle con mucho énfasis que se haga el mantenimiento del techo. Por ejemplo, no debemos esperar que nuestro techo esté en esta situación, una situación como esta, que ya está el grado de corrosión muy avanzado, el zinc se ha perdido completamente, ya la capa de pintura no existe, para entonces pensar en una pintura. Cuando llegamos a este punto, ya pensar en una pintura puede ser demasiado tarde, porque ya podemos tener perforación de la lámina de acero, podemos tener goteras, y eso empieza a caer en la parte interna y ya es inevitable. Entonces tenemos que proteger con pintura, empezar a pintar mucho antes de que pasen este tipo de cosas. Pintar a tiempo salva y le da mucho periodo de vida adicional a nuestros techos. En el caso de las verjas de nuestras casas, también, inicialmente nosotros hacemos un diseño, pensamos cómo lo vamos a hacer, buscamos las puntas de flecha, buscamos los colochos para que todo quede bien bonito, pero es muy importante que inicialmente apliquemos un sistema de pintura adecuado. Y cuando decimos un sistema de pintura, puede ser una capa, puede ser 2 capas, dependiendo del presupuesto. Tenemos en HOPSA para todos esos presupuestos y tenemos con nuestros proveedores de pintura diferentes opciones que pueden evaluar, pero es importante poner un sistema de pintura de acuerdo al presupuesto que nos dé la mayor durabilidad posible y que sea el adecuado, dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. Porque lo que no queremos es que si por falta de mantenimiento después lleguemos a una situación como esta, por ejemplo, una foto. De esta foto donde tenemos ya las verjas completamente oxidadas, es probable que ya tengamos perforaciones. Y para evitar esto, lo que hay que hacer es, una vez yo instalo la verja inicialmente o la cerca, lo que sea, la puerta de herrería, darle mantenimiento. Yo pinto al inicio porque está nuevo, lo pinté, me quedó muy bien. Anualmente deberíamos entrar allí y dar una limpieza mínima. Anualmente. Una limpieza, quitar la tierra, ver si no está saliendo óxido por alguna esquinita, a veces en los resquicios de los bordes o en las soldaduras o en las esquinitas donde la pintura o la brocha no entran, ahí empieza a salir el óxido. Y ahí hay que encontrarlo y pintar antes de que se abra el circuito ahí y empiece a fluir la electricidad, ¿sí? Porque también cuando tenemos puntos así concentrados, la corrosión se acelera, se hace más rápido. Entonces, revisar acumulación de agua, que no se está acumulando agua por ahí, y pintar siempre antes que se vea el óxido. Parece contraindicativo, pero no. Si pintamos antes que se vea el óxido, entonces vamos a asegurarnos de que no tengamos corrosión visible. Si esperamos a que salga el óxido, después quitar el óxido para pintar es más difícil. Esa parte es muy importante. Lo que queremos evitar, sobre todo en el tema de las verjas, es que nos pasen este tipo de cosas. Que lleguemos a un punto donde ya tenemos perforación del material, ¿sí? En este caso puede ser que sea reparable con algún tipo de relleno. Por ejemplo, se puede utilizar lo que conocen, algo de chapistería, se puede usar plastogón, rellenar ahí con algún filler que semeje metal y después pintar encima. Eso es posible, pero eso es más trabajo y más costo también. Si nosotros nos aseguramos de que esos puntos difíciles de llegar así los mantenemos cubiertos de pintura, usamos un buen sistema de pintura inicialmente, a veces gastar un poquito más en una pintura mejor al inicio da mayor durabilidad, porque al inicio es cuando el metal está más limpio, es cuando se puede aprovechar más la pintura. Si yo pongo una pintura demasiado económica al principio, entonces tengo que acelerar el proceso de mantenimiento, asegurarme que no haya óxido saliendo por ahí. Y eso es simplemente cuestión de estarlo viendo, irlo a ver, aunque sea una vez al año, cada 6 meses, mirarlo, que cómo está esto, limpiar aquí, ponerle pintura acá y darle ese mantenimiento a los productos, a nuestra casa. Aquí les voy a pedir que me compartan sus respuestas de una segunda pregunta, de una segunda encuesta. Vamos a ver una pregunta a continuación. A ver si ustedes tienen alguno de estos problemas en sus casas, iniciando la votación en este momento. ¿Qué problemas con óxido tienen en estos momentos en sus casas? Parece que los problemas de óxido son comunes. Y esos son los que conocemos, porque a veces no sabemos que tenemos un problema de óxido.
Muchas gracias por su respuesta. Vamos a dar 15 segundos más. Muy bien, cerrando la votación ahorita. Cerramos la votación, muchas gracias. Verjas oxidadas es el caso más típico. Después techos y verjas, o sea que las dos cosas, podemos sumar las dos cosas y techo también. Entonces, sabemos que tenemos problemas de corrosión en nuestras casas. Sabemos que tenemos que dar mantenimiento. Es muy importante esto que vamos a compartir esta mañana y que estamos compartiendo ya. Como les dije, tenemos que evitar llegar a estos puntos. En Hopsa tenemos principalmente estos proveedores de pintura. Tenemos la empresa Master Group, Pintuco y Lanco. Tenemos en nuestras tiendas centros de pintura para diferentes colores, la preparación de colores. Hoy nos estamos concentrando en pintura para metales, ¿sí? Como les dijimos al principio, techos y verjas principalmente. Entonces vamos a mencionarle a continuación algunas recomendaciones para esa lucha constante que tenemos que tener contra el óxido, para el mantenimiento y la prevención de la corrosión. Siempre, por favor, y esto es una recomendación que es para todo tipo de actividad, utilizar los equipos de protección personal o los implementos de seguridad adecuados. En Hopsa, estas imágenes son de la página de la tienda de Hopsa en línea, tienda.hopsa.com, y pueden ver algunos ejemplos de los diferentes productos de seguridad que tenemos disponibles también, ya sea desde guantes para evitar cortarnos al instalar los techos o al hacer mantenimiento de los techos, porque hay muchos bordes filosos, mascarillas mínimas de protección para el polvo, o sea, para que no estemos, cuando estamos limpiando el hierro, el polvillo, ese hierro, no se nos vaya a los pulmones. Protección visual es muy importante en el tema de pintura, pues no queremos que nos caigan virutas de óxido o de metal en los ojos, o pintura, menos todavía en los ojos, porque es muy doloroso. Y también tenemos, por ejemplo, respiradores ya un poquito más profesionales para filtrar los vapores de pintura y filtrar las partículas que se generan durante estos procesos. Estos son algunos ejemplos solamente. Por favor, les decimos que les sugerimos siempre que utilicen el mejor criterio posible para utilizar los equipos de protección personal, leer las etiquetas, ver las diferentes opciones, evaluarlo, y en Hopsa pueden encontrar muchas opciones diferentes para la protección personal. ¿No? Muchas veces estamos acostumbrados a llegar y pintar a sí mismos sin ningún tipo de protección. Es siempre mejor utilizar algún tipo de protección personal para cuidar nuestra salud. Un poquito, una pequeña mención aquí sobre lo que es un sistema de pintura, ¿no? Hemos estado hablando del óxido, del hierro y todas estas cosas, cómo prevenir en techos y en verjas. Por ejemplo, aquí abajo la parte gris oscura es el metal base, el acero, ¿sí? Inicialmente ese acero, para nosotros pintarlo, para hacer ese mantenimiento, tenemos que hacer una preparación de la superficie. Esa preparación de la superficie es algo tan sencillo como limpiar, quitar el polvo suelto. Siempre en los productos de pintura, en las recomendaciones, en la lata o en la ficha técnica, ahí están las recomendaciones del fabricante. Y eso es muy importante seguirlo, ya sea de Master, de algún otro suplidor. Ahí van a estar las recomendaciones, porque el metal base, o el acero en este caso, vamos a decir que esta es la pared de un tubo de hierro que vamos a usar en la verja. A ese tubo de hierro, si es nuevo, le tenemos que hacer una preparación de superficie, aunque sea nuevo, le tenemos que limpiar, porque a veces vienen con polvo, viene con aceite, que eso viene para prevenir la corrosión precisamente, para que no lleguen oxidados a nuestras casas durante el transporte y todo lo demás. Se prepara la superficie, se limpia. Si el tubo está oxidado, entonces tenemos que eliminar ese óxido lo más posible. Encima de la preparación de superficie, o sea, encima del metal ya preparado, hay que poner una capa de primario, ¿sí? El primario es la pintura que se encarga de darle protección contra la corrosión. Moja la superficie y ese primario, esa pintura, ese primer, que también a veces le llaman mini o le llaman primer, tiene diferentes nombres, pero es la pintura base, digamos así, la primera. Esa pintura tiene pigmentos que tienen compuestos químicos que detienen la corrosión temporalmente, o sea, la pasivan, la hacen más lenta. Entonces, esos pigmentos es importante que estén en contacto con el metal y con una superficie bien preparada. Muchas veces se utiliza una capa intermedia para darle separación, para darle aislante. ¿Se acuerdan lo que vimos al momento del triángulo? Siempre mantener ese triángulo en mente. Al aumentar el espesor de la capa de pintura con una capa intermedia, le estamos dando más durabilidad a la capa de pintura. Y finalmente, al final ponemos un acabado, que es el color, ya el escoger el color que queremos, escoger el acabado, a veces que sea un poquito rugoso, que no sea rugoso, que sea brillante, que sea mate, eso lo da el acabado.
muchas veces o algunas veces hay productos, hay pinturas que mezclan las funciones de las diferentes capas. Por ejemplo, podemos tener una pintura que sea 2 en 1 o 3 en 1 que tiene pigmentos anticorrosivos y que sirve de color de acabado también. Eso es imposible conseguirlo. Pero digamos que la base o lo más recomendable es utilizar por lo menos 2 capas de pintura, un primario y un acabado. Todo depende del presupuesto, obviamente, de las diferentes opciones que tengamos o que vamos a comprar, digamos a pintar, perdón, cuánto queremos tener que repintar todo completo. Si queremos, podemos invertir más un poquito al principio en el sistema de pintura. Eso nos va a asegurar tener que repintar en más tiempo, no tener que pintar todo. Y solamente entonces hacemos mantenimientos preventivos anualmente, pintando ciertas cosas menores o poniendo solamente pintura de acabado y no tenemos que levantar la pintura primaria. Lo que no nos debe pasar es que se oxide el material de manera que se haya que levantar todo el principio porque es más costoso. Bien, continuamos aquí. Entonces, para esa preparación de superficie, que es la primera etapa, tenemos que limpiar los contaminantes, los residuos de óxido, tenemos que quitar aceite, tenemos que levantar la pintura vieja, siempre seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura. Muchas veces dicen limpieza con solventes. Cuando dicen limpieza con solventes se refiere a, por ejemplo, utilizar este producto Thinner que tenemos también en las tiendas de Hobsa, que lo que hace es que diluye o disuelve los aceites y usted los puede quitar entonces con un trapo, los puede quitar del tubo. Eso es bien importante. Nunca podemos pintar o nunca debemos pintar encima de aceite o encima de polvo o encima de cosas sueltas ahí, porque esa pintura no va a hacer su trabajo como debe ser. Remover la pintura vieja. Muchas veces si ya tenemos una pintura vieja y está en malas condiciones, le podemos poner algún tipo de removedor y empezar a quitar eso para que la pintura nueva esté en contacto directamente con el metal base. Cuando decimos que hay que limpiar la superficie, primero quitar el aceite, digamos, y el polvo suelto, y hay que quitar el óxido, nos referimos a esto. Miren, esta es una foto o un diagrama que muestra diferentes grados de limpieza de la superficie del hierro. Imagínense, si usted tiene aquí, empezando a la izquierda, usted tiene un pedazo de hierro oxidado, que generalmente se ven así. Puede ser que sea nuevo y entonces se vea todo negro, así oscurito, no se vea rojizo, sino que se vea negro. Esa laminita negra que ustedes ven cuando el acero está nuevo, es un tipo de óxido de hierro, pero es un tipo de óxido de hierro que digamos que se genera a propósito en la fábrica del tubo de hierro para darle cierto grado de protección. Esa capita de óxido negra que se ve así cuando la lámina está nueva o cuando el hierro está nueva, eso es una capa de óxido que se pone a propósito y que tiene cierto grado de resistencia a la corrosión para el viaje en el barco, para que esté almacenado 6 meses, un año en Hobsa, esté guardado ahí. Después de ese tiempo, ese material ya se empieza a oxidar, se empieza a levantar y eso es normal. Entonces, dependiendo de cómo usted compre el tubo de acero, el tubo de hierro, entonces eso hay que limpiarlo más o menos. Sí, no necesariamente dejar la capa negra es lo mejor, pero a veces esa funciona mejor que cuando está así ya es peor. Entonces, usted puede empezar a levantar esa capa de óxido, digamos, estos son varios grados de limpieza. Aquí tiene el material sin limpiar, el material solamente pasándole un cepillo, brush off se llama esto, o sea, nada más pasándole el cepillito así, que salga lo que está más grueso y más suelto. Eso es lo que es el brush off, que es SP7. Estas son las especificaciones de las empresas, o peor dicho, de las organizaciones que norman este tipo de cosas. La SSPC, que es Estados Unidos, NACE, que es la Asociación Internacional de Corrosión, y la norma ISO, que son normas europeas. Entonces, usted puede hacer un grado de limpieza industrial, que es quitando esta cantidad de óxido más o menos, o puede hacer un grado de limpieza comercial, o esto se llama metal casi blanco, y esto se llama metal blanco. Es decir, si usted pudiera quitar todo el óxido de la verja, debería verse como esto que está aquí, metal blanco se llama. ¿Sí? El hierro ya completamente libre de óxido. Entre mayor cantidad de óxido usted pueda quitar, mejor. ¿Sí? Siempre es mejor, claro, toma más tiempo, es más esfuerzo, todo lo que queramos decir. Por eso hay diferentes grados de limpieza. ¿Qué le va a dar el grado de limpieza? Bueno, que el óxido empieza a salir más rápido o menos rápido. Si usted logra pintar sus tubos con un metal blanco, eso le va a durar el máximo que le da el fabricante de la pintura. Pero si no lo logra limpiar ese grado de limpieza, entonces la pintura va perdiendo cierto grado de resistencia y va a tener que pintar un poquito más pronto que lo demás. Aquí están, por ejemplo, las cantidades de óxido que se quedan sobre la superficie. Esto es más que todo una guía visual, no les estoy pidiendo que se pongan muy sofisticados con esto, pero para que tengan una idea de, si no lo habían visto, cómo debe quedar el metal cuando está completamente limpio. Eso es lo importante de verlo, por lo menos. ¿Y cómo se quita ese metal? Bueno, hay herramientas adecuadas. Usted puede hacer algo tan sencillo como un cepillo de alambre manual. Esta imagen también es de la tienda .hobsa.com.
Ahí pueden encontrar todas estas cosas en línea. O puede usar una esmeriladora angular, de las grandes o de las pequeñas, dependiendo del volumen del trabajo, con un cepillo de alambre, digamos, para agilizar el proceso, ¿no? Y para hacer el trabajo más rápido y más eficientemente también, porque el cepillo de alambre manualmente quita hasta cierto grado, pero ya nunca va a llegar a un metal blanco, por ejemplo, con un cepillo de alambre. Es muy difícil. Y es probable que una esmeriladora tampoco llegue al metal blanco completamente, pero puede llegar al metal casi blanco, por ejemplo. Entonces es importante utilizar la herramienta adecuada, siempre dependiendo del presupuesto y dependiendo de lo que podamos utilizar. Muy bien. Metiéndonos un poquito más en materia del tema de las pinturas, vamos a presentarles aquí algunos productos, digamos, insignia de nuestros proveedores principales, para que vean, por ejemplo, es el caso. Vamos a hablar primero de las pinturas primarias, las que van en contacto directamente con el metal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el Metal Guard de Master. Es un primer básico, es el primer, digamos, lo que se conoce como minio rojo, ¿sí? Lo que se conoce en el mercado como minio rojo. Este es el primer más básico. Es un material que tiene a base de aceite alquídico y que tiene pigmentos anticorrosivos. Él, a propósito, tiene pigmentos de óxido de hierro ahí en la pintura que ayudan a inhibir un poco la corrosión y retrasarla, o sea, que se frene un poco y que vaya más lentamente. El procedimiento obviamente es limpiar muy bien y poner esta pintura encima, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. En este caso, por ejemplo, es una pintura que seca en 30 minutos, es secado rápido y para retocar en 6 horas. En este caso se puede pintar tanto techos, donde haya techos que tienen alguna traza de corrosión, los tornillos, por ahí donde haya un poquito de corrosión, eso podemos limpiarlo bien y ponerle anticorrosivo antes de poner cualquier otra cosa encima. Encima podemos poner un acabado, podemos poner un impermeabilizante, que ahora vamos a mencionar un poquito sobre impermeabilizantes, pero esto es algo que se puede utilizar para proteger donde haya algo de corrosión, ¿sí? No es para pintar directamente sobre el óxido, acuérdense, nunca queremos tener óxido donde vamos a pintar. Si no se puede eliminar, bueno, no hay otra manera, no hay otra alternativa, pero siempre tenemos que tratar de quitar ese óxido lo máximo posible. Otro producto primario a base de aceite o base alquídica, algo que no les mencioné acá, perdón, este material, este primer que está aquí, es un primer exclusivamente y debería ser cubierto con una pintura de acabado, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de 2 capas, puede empezar con este que está aquí, y encima poner el color de acabado en base a un esmalte aceite u otro esmalte que queramos utilizar. Pero este de acá no debería quedar expuesto directamente, como este de acá. En el Metalex sí pudiera quedar expuesto directamente, porque este es uno que hace la función un poco como de primer y acabado, digamos así. Lo ideal no es usarlo solo, lo ideal es utilizarlo en conjunto con un acabado, pero pudiera funcionar. En este caso el Metalex viene en 2 colores, el gris y el rojo, solamente por tema de gustos. A veces el color se puede quedar directamente como queda. Este puede quedar expuesto, como les mencioné hace un rato, o sea, tiene cierta resistencia a los rayos del sol, a la luz ultravioleta, ese tipo de cosas, y puede quedar expuesto para no tener que poner una segunda capa, digamos, obligatoriamente. Es lo recomendable siempre, pero pudiera quedar expuesto directamente. Obviamente, que quede expuesto le reduce la vida a que pueda poner una segunda capa de otro producto encima. En este caso también se puede utilizar con techos no nuevos, sino techos que ya tengan cierto uso. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque el techo nuevo, sobre todo si es un techo de zinc, o lo que llamamos techo de zinc, el que se ve el zinc así sin pintura, todos los productos galvanizados tienen cierta complicación para la pintura, ¿sí? Por el hecho de que la superficie del zinc o del galvanizado es muy lisa, porque es una superficie que no tiene ningún tipo de anclaje, no tiene rugosidad, sino que es una superficie muy lisa. Entonces, si yo pinto una superficie galvanizada, como un techo nuevo, por ejemplo, o unas carriolas, o una canal nueva, la pintura no tiene dónde agarrarse. Entonces, para ese tipo de aplicaciones tenemos que usar un producto como este, como el Metalex galvanizado, que este sí se puede aplicar directamente sobre techo, material galvanizado, ¿sí? Material galvanizado sin necesidad de dejarlo envejecer, ni poner ningún tipo de producto o de tratamiento, digamos, especial encima. Muchas veces lo que se hace es que a veces se lija la superficie para pintar con galvanizado, pero eso es, en este caso, con este producto no es necesario. En este caso, es un material, viene en color blanco, y se puede repintar entonces también con algún color especial que se necesita al final. Este diseñado más que todo para materiales galvanizados.
Continuando, vamos a poner aquí el end rust, que sería ya un esmalte acabado. Y este es un esmalte acabado que tiene la versatilidad que se puede entintar, ¿sí? Se puede entintar con los 4000 colores que tiene la paleta de Master Product. Es un producto aceite que se puede poner al color que se necesita. Viene en estas dos bases que ven aquí y se puede utilizar, se pudiera utilizar, o principalmente está diseñado para verjas, ¿sí? Se pudiera utilizar más que todo, la recomendación es utilizarlo como un esmalte de acabado sobre un primario, pero pudiera utilizarse directamente como un primario acabado, o sea, como un 2 en 1, en verjas nuevas, por así decirlo, cuando los tubos están nuevos y todo está recién hecho, que no hay mucho óxido generado todavía en la superficie, pudiéramos utilizar este caso como una opción de la más económica, una opción económica. No es un producto económico, pero, o no es el más económico, pero es una opción económica para no tener que poner dos manos de pintura, que dar una buena durabilidad. Siempre recomiendo utilizar dos capas, primario y acabado, es lo mejor. Pero esta podría ser una opción en el caso que el presupuesto esté limitado. El otro producto de acabado que le tenemos aquí es el producto del Metal Guard. Este sí es exclusivo, como quien dice, para acabado. O sea, este no debería aplicarse directamente al material, a la verja, sin un primer. Debe ponerse encima del primer. ¿Por qué? Porque este lo que quiere es dar un color final bonito, brillante, pero no tiene entonces tanto inhibidor de corrosión para funcionar como un primario. Si esto lo ponemos directamente, entonces él va a fallar prematuramente y puede que no dure lo que pensamos o lo que queremos que durara. Este es importante, el Metal Guard de alto brillo, más que todo para verjas, y es un acabado. Continuando con opciones así que ayudan a nuestro medio ambiente, tenemos en la versión de esmalte también el Versatil, que es un esmalte acrílico 100% y base agua. ¿Qué quiere decir? Que esto no tenemos los olores de los solventes característicos de la pintura, además de que protegemos, no emana gases y vapores al ambiente, porque es base agua, funciona con la evaporación del agua. Él trae cierta cantidad de agua y al evaporarse esa agua, entonces ocurre la reacción de polimerización y se forma esa membrana de pintura, en este caso una membrana acrílica, que le da la protección de corrosión. En este caso es un producto también que se puede utilizar como un 2 en 1 o se puede utilizar sobre un primer que hayan puesto inicialmente. En este caso el Versatil a base de agua también está disponible en todos los colores de la paleta de Master y que pueden encontrar en las tiendas de Hobson. Ahí pueden coger los colores y ver de qué color quieres pintar. Aquí esto es muy bueno para cuando queremos dar diferentes colores a las verjas y todas esas cosas así. Otro producto que queríamos comentarles es el Metaltech 3 en 1, en este caso de Pintuco. Este viene preparado ya en estos colores que ven aquí, gris, negro, blanco, caoba, que es un chocolate verde, y dorado. Este podría decirse que es un 3 en 1, porque tiene, como quien dice, las funciones o los pigmentos que lo hacen primario y que lo dan acabado también. Y aplicándolo en una capa gruesa es, digamos, un sistema completo. Puede aplicarse directo también sobre verjas nuevas. También siempre, como les dijimos al principio, recomendamos utilizar un primario para mayor duración. Pero se puede utilizar directamente. No es algo que vamos a decir que no se puede utilizar, sí se puede utilizar, pero va a tener un poco menos de durabilidad que si utilizáramos un primario, básicamente. Una palabra, no confundir las pinturas con los impermeabilizantes. No es la misma función, ¿de acuerdo? Las pinturas, lo que hemos visto hasta aquí, los primarios, los acabados, son para proteger la corrosión en las verjas, los techos. El impermeabilizante funciona encima de ese sistema como para crear esa membrana protectora contra la lluvia, ¿sí? Contra la lluvia, no solamente en techos de metal, aquí también estamos hablando de techos o losas de concreto, otras cuestiones. Entonces, los impermeabilizantes solamente lo mencionamos aquí para que no haya esa confusión. Digamos que no tienen la misma función que la pintura. Yo no puedo poner directamente un impermeabilizante en un techo de metal y pensar que eso me va a proteger la corrosión, porque por debajo, como no tengo pigmentos que inhiben la corrosión, entonces va a continuar la corrosión. Sí evitan el paso de agua y eso ayuda un poco, pero eventualmente lo mejor es poner un primer anticorrosivo y luego entonces poner el impermeabilizante. Como pueden ver aquí también tenemos productos Sika que también pueden buscar en las tiendas Hobson y algunos productos también de Lanco que pueden utilizar también en el caso de impermeabilizantes y toda la línea completa de pintura.
Bueno, para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? de los mantenimientos, digamos así, que hemos visto, del mantenimiento de techos y el mantenimiento de verjas de nuestras casas. En lo que es mantenimiento de techos, digamos los puntos más importantes: revisión del techo una vez al año. Hay que subirse o hay que poner a alguien a subirse al techo, con mucho cuidado con las escaleras, por favor. Hay que subirse, hay que revisar que no tengamos hojas acumuladas, sobre todo en los meses de verano se acumulan las hojas, enero, febrero, hay marzo, abril, tenemos que ir limpiando, revisando eso muy bien. Suciedad, se llenan de tierra, de moho, se va acumulando basura, sobre todo si tenemos árboles cerca. Y revisar que no tengamos agua acumulada, porque puede ser que algo se haya hundido, se haya movido, entonces está acumulando agua. Acumulación de agua es dañino para un techo, siempre. Tenemos que estar seguros que el agua caiga, moje, escurra y se vaya por los drenajes, por los canales y todo lo demás. Ahí podemos revisar igualmente las canales, hay que revisarlas por lo menos una vez al año. En lo que es el techo en sí, hay que revisar los tornillos. Muchas veces los tornillos se aflojan, se les sale el cauchito o por el mismo movimiento de contracción y expansión térmica del metal, los tornillos se van aflojando. Entonces hay que irlos revisando, apretar los tornillos que estén flojos y ahí de paso revisando si no tenemos puntos de óxido en el techo, porque puede haber que haya una acumulación de agua en un punto, la arreglamos para que no se acumule el agua, pero ya tenemos un punto de óxido ahí, o hay tornillos que tienen un punto de óxido o un pedazo de la canal, un pedazo de flashing. Hay que ir buscando esos puntos donde puede empezar la corrosión para limpiarlo, eliminar ese óxido con una lija. En el caso del techo no es muy conveniente usar cosas muy abrasivas porque el metal es delgado, tiene que ser una lija o algún cepillo suave para quitar el óxido, liberarlo, quitarlo de ahí, y poner anticorrosivo primario en esas zonas que están afectadas y que ya limpiamos. Puede ser a los tornillos, puede ser a las canales, puede ser a los diferentes puntos en el techo que tengan algún tipo de óxido. Se limpió y ponemos anticorrosivo primario. Eso es lo primero. Primario anticorrosivo, ¿para qué? Para mantener la protección de la corrosión que tenía el zinc, que tenía la pintura inicial en ese techo. Hay que alargarle o mantenerle la vida útil a ese techo con anticorrosivo, con pintura anticorrosiva. Encima de eso, a lo mejor también queremos poner algún color especial, podemos poner un color si quiere y lo podemos dejar así, o podemos aplicar un impermeabilizante en el caso que queramos, digamos, aumentar o disminuir la probabilidad de alguna gotera, alguna cosa. Ahí también, después del impermeabilizante o después de la pintura de acabado, también es importante aplicar sellador directamente en los tornillos, asegurarnos, porque muchas veces el impermeabilizante, la capa es muy delgada y no protege adecuadamente, sobre todo los tornillos. El impermeabilizante forma una membrana delgada encima del techo de las superficies planas, pero en las protuberancias que salen del techo, en los tornillos y ese tipo de cosas así, recomendamos mejor poner directamente algún sellador de los que existen en el mercado, que también tenemos en Hopsa de todo tipo, para evitar que haya alguna filtración en los tornillos y también en las canales, los traslapes de las canales, la solapa, los que llamamos flashing y ese tipo de cosas así. Puede haber algunos puntos que queramos sellar y asegurarnos que no haya filtración. En ese caso, por el tema de filtración. Para el tema de las verjas, igual, tenemos que hacer esa revisión. Tenemos que hacer esa revisión cada 12, cada 18 meses, dependiendo qué tan complicado es el diseño de la verja. Si la verja es una verja sencilla, que no acumula agua, que los tubos, perdón, que son platinas, por ejemplo, verticales, que el agua no se acumula en ninguna parte, allí eso va a durar un poco más. Pero si tenemos tubos cuadrados y otro tipo de cosas, o resquicios donde se acumula el agua, eso hay que darle su mantenimiento adecuado. Una manera de limpiarlo es, por ejemplo, diluir cloro con agua, 3:1, y ir quitando moho y todas esas cosas para que eso se mantenga limpio. Igualmente, eliminar el óxido. Donde haya puntos de óxido, hay que eliminarlo lo antes posible, con lija, con algún cepillo de alambre, y proteger esos puntos. Ya sea, si tenemos óxido libre ya, utilizar algún primario anticorrosivo. Si no tenemos óxido libre todavía, pero si vemos que ahí es posible punto de foco, entonces ponerle el esmalte directamente para darle ese aislante al triángulo de la corrosión. Y tener especial énfasis en las zonas de soldadura, en las zonas de difícil acceso. Eso es muy importante pensarlo antes de hacer la cerca, pero cuando ya está hecha, bueno, hay que ponerle, como que dice, extra capa de pintura en esas zonas, porque allí donde se acumula el agua, donde hay resquicios pequeños, o sea, hendiduras, o por ejemplo, donde pega un tubo con otro tubo, y ahí no está soldado, el agua se mete por ahí, la oxidación va a empezar ahí abajo, ahí dentro, donde no hay mucho espacio. Siempre empieza en esas áreas. Esas son las zonas más difíciles de prevenir la corrosión. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Vamos ahora a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. Entiendo que hay bastantes preguntas ahí en la... Sí, tenemos bastantes preguntas, Esteban, y muchas gracias a todos. Igualmente tenemos también al señor Rogelio Sáenz de Máster, que también nos puede entrar en más detalles técnicos sobre pinturas de ser necesario.
El señor Martín nos pregunta, si se acumula agua en un tubo de puerta de hierro, ¿qué recomienda? ¿Base u otro producto? Ok, si es un tubo, digamos, vertical, que el agua se mete por arriba, hay que sacar el agua. Y lo primero antes de pintar es que evitar que el agua se siga acumulando. Muchas veces esos tubos verticales quedan abiertos arriba, hay que ponerle una tapa, soldarle una tapa o mandarle a hacer una tapa con hojalatería, en Hopsa también la podemos hacer. Y donde se acumula el agua, lo que le recomendaría es un taladro con una broca, hacerle un par de agujeros para que el agua salga. Si no se puede evitar la acumulación, pero si se puede evitar, lo mejor sería tapar arriba para que no se meta el agua ahí abajo. Una vez que eso está resuelto, entonces, digo, ya ahí sería utilizar alguno de los anticorrosivos que vimos aquí directamente. Pero lo primero es evitar que se acumule el agua. No podemos tener agua acumulada porque entonces ninguna pintura va a funcionar. Perfecto, nos preguntan, compré una pintura de verja y cuando llegué a la casa vi que era base. ¿Es necesario comprar la pintura de verjas que no es base para pintarlas? No sé si quiere alguno de nuestros amigos que están ahí, Rogelio. Yo pensaría que no Correcto. es... Sí, Permiso, ¿qué tal, ingeniero? adelante. Sí, en el caso de los minios, en efecto el minio como primario no tiene la capacidad, o en algunos casos no tiene la capacidad de resistir los rayos ultravioletas, ¿no? Va a depender en sí de ver qué tipo de producto fue el que utilizó o el que compró para determinar si es de los que resiste la exposición o requiere un recubrimiento de acabado esmalte, ¿no? Pero en efecto hay ciertos productos que tienen la capacidad de resistir, siendo dos en uno, resistir la exposición al intemperie, ¿no? Eh, si no es de esos, requiere, repito, el acabado esmaltado. Muchas gracias, Rogelio. Nos preguntan, y recuerden por favor escribir cualquier pregunta en la sección de preguntas y respuestas y no en el chat, que es donde las vemos. Nos preguntan, hoy en día que hay muchas obras paralizadas, ¿cuál sería el proceso correcto para limpiar las barras de acero que se han oxidado y después proceder a colocar una pintura anticorrosiva? Ok, esa es una buena pregunta. Las barras de acero que van inmersas en concreto tienen una peculiaridad y esto, digamos que ha habido algún estudio al respecto. Las barras de acero obviamente no queremos meter en una losa de concreto, en una columna de concreto no queremos meter barras de acero con óxido, que tenga costras y que se esté cayendo así, eso no lo queremos hacer porque ese óxido es expansivo y puede generar fallas en la estructura de concreto eventualmente. Lo más sencillo, digamos, lo más recomendable es cepillo de alambre para quitar ese óxido suelto que tenemos. Utilizar algún primario anticorrosivo de los que mencionamos aquí, cualquiera se puede utilizar, puede ser el más básico, porque como el material, la barra va a estar metida en concreto, no va a estar expuesto al sol, así que eso evita que se deteriore con el tiempo. Pero sí, lo primero es volarle, como que dice cepillo, a esas barras de acero, quitarles el óxido que se caiga, el óxido de las costras y el óxido suelto, quitarlo. Y si pudiera, no sé si acá en Master tienen alguna recomendación específica para productos así que van a estar en concreto, no sé si tienen alguno de esos. Rogelio, ¿alguna recomendación adicional? Bueno, regularmente estas barras, obviamente al tener algún tipo de oxidación por el tiempo expuesto y todo el tiempo que no se trabajó, va a depender más bien de la técnica que uno tenga a mano en ese momento para solucionarlo. Existen un montón de mecanismos, creo que el ingeniero habló de mecanismos manuales y mecanismos mecánicos para poder eliminar lo que es el óxido que queda en la parte expuesta, ¿no? Posterior a esto, y va a ser determinante esta parte del proceso, el tema de preparación va a ser determinante para obviamente poder darle el siguiente paso que es el recubrimiento de acabado, ¿no? Sí, muchas veces también en lo que es concreto, o sea, el concreto, la alcalinidad y los compuestos químicos que tiene el concreto, en cierto grado pasivan la corrosión del acero de refuerzo. Ha habido muchos estudios sobre eso. De hecho, uno de mis profesores de posgrado de ciencias de materiales casualmente hizo unos estudios de ese asunto y se ha demostrado que esos compuestos químicos que hay en el concreto pasivan la corrosión de las barras de refuerzo que van dentro. Obviamente, lo mejor sería utilizar una barra de refuerzo galvanizada, digamos, pero no tenemos disponibilidad de eso y no la podemos galvanizar. Aunque si hubiera posibilidad, eso sería lo mejor. Todo depende de cuánto queramos que dure esa estructura. Se puede limpiar el óxido suelto, eliminarlo lo más posible,
poner algún tipo de, hay algunos productos que le llaman pasivantes para el acero de refuerzo, que están más relacionados con productos, creo que la línea de Sika tiene algo de eso, tendríamos que investigar un poquito más sobre eso. Pero lo mejor es limpiar ese óxido, o lo más sencillo, limpiar ese óxido grueso y poner algún tipo de anticorrosivo que tenga, digamos, buena química con el concreto. Eso hay que investigarlo un poquito más profundo. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué pintura es recomendable para prevenir el óxido en techos nuevos? Gilberto, te la paso acá. Sí, hablamos de varios productos para los que son metales nuevos, no en crudo. Nosotros en Master tenemos desde el sistema sencillo, que corresponde al uso del minio, aunque el minio generalmente recomienda cuando existe ya el óxido y es removido, ¿no? Se pueden utilizar las que son los acabados 2 en 1, que tienen resistencia a la corrosión y aparte de eso dan el acabado brillante, obviamente, para proteger ese metal. Existe también el versátil, que se habló hace un rato, que es el anticorrosivo a base de agua, que tiene la capacidad de poder aplicarse directo al metal nuevo. ¿Sí? Cualquiera de esos dos podemos utilizar siempre y cuando el sustrato no tenga ningún tipo de corrosión. Perfecto, muchísimas gracias, Rogelio. Nos preguntan, ¿cuál sería el tiempo de vida de un techo bien instalado con su caída correcta? Bien, esa es una pregunta difícil porque cada condición específica de cada lugar es variable. Depende mucho de las condiciones de instalación, o sea, que la instalación se haga correctamente, si se aplica los tornillos y se da un mantenimiento adecuado, limpieza una vez al año y todo lo demás, estaremos hablando que un techo de Hopsa debe durar 15, 20 años sin ningún problema. Pero hay ciertas aristas ahí que dependen, ¿no? Depende de la instalación, que no haya habido corrosión preliminar, así como mostramos las fotos hace un rato, y que se dé un mantenimiento adecuado. Pero te pueden esperar 15, 20 años de vida, digamos, sin perforaciones, sin gotera, ¿no? Obviamente. Va a haber cierto grado de corrosión natural, porque eso es envejecimiento normal, pero debe esperarse un periodo de vida así aproximado. Muchas gracias. Nos pregunta el señor Epifanio, darán un seminario de soldar, muy bueno el curso de hoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias y recibimos su recomendación de un seminario de soldar, algo que tomaremos en cuenta. Muchas gracias por su comentario. El señor Juan nos pregunta, si estoy a orillas de las playas, ¿el mantenimiento tendría que hacerlo cada 3 meses? Sí, a orilla del mar hay que aumentar el mantenimiento, sobre todo por la acumulación de sal. O sea, en la niebla salina, o sea, la niebla del aire del mar tiene pequeñas partículas de sal que se van depositando encima del techo y se van acumulando. Entonces, esos son puntos horribles de corrosión para los techos. Hay que hacerlo lo más frecuente posible. Cuando empieza a hacerlo, por ejemplo, cada 3 meses, usted se puede dando cuenta de cómo va avanzando y si tiene que hacerlo más frecuentemente o menos frecuentemente. En techos de orilla de casa, la recomendación es siempre utilizar techos de aluminio, por ejemplo, perdón, orilla de mar es utilizar techos de aluminio, que son mucho más resistentes a la corrosión que los techos de acero. Son un poco más costosos, pero en ese caso sí te puede hacer su mantenimiento una vez al año, la limpieza y todo, y el aluminio es para toda la vida. Y es algo que nosotros fabricamos también, así que pueden con gusto contactarnos. El señor Boris nos pregunta, tengo problema de óxido con la plancha que tengo en el portón de la casa. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si el óxido está visible, así como mostramos algunas fotos, y hay que eliminarlo, o sea, hay que limpiar lo más posible. Si es un portón, si es una plancha, suena como que es un área grande, así que se puede utilizar alguna herramienta eléctrica para hacerlo más profundo, limpiar ese óxido, eliminarlo al fondo y poner un sistema de doble capa, de primario y acabado, bien aplicado para que nos dé una duración más alta. Hay que ver algún problema de fondo, por eso también la idea de este seminario es que ustedes busquen esas posibles causas, porque a lo mejor es algo que se está oxidando constantemente y no sabemos por qué. Bueno, hoy podemos buscar acumulación de agua, exceso de humedad, cosas así por el estilo, o puntos que puedan estar facilitando eso y ver cómo eliminarlo para que dé más durabilidad a la pintura. Perfecto, muchísimas gracias. Rogelio, creo que esta es para ti. Para impermeabilizar fibrocemento, ¿qué productos tienen? Ok, Master posee presentamos dos líneas. La comercial básica, que es Dry Roof, Master Dry Roof,
y también tenemos la Masterflex Color Shield. En ambos casos, ambos tienen la capacidad de poder aplicarse directo al fibrocemento, siendo compatibles, obviamente penetrando el poro de cada uno, con cada uno de los productos, y siempre y cuando sea aplicado a dos manos, considerando que cada vez que hablamos de impermeabilizar, se deben aplicar dos capas del producto. Ambos hacen la función de proteger y preservar el fibrocemento. Perfecto, muchísimas gracias. Veo que tenemos varias preguntas acerca si vamos a compartir la grabación. Es correcto, la vamos a estar enviando en el transcurso de la tarde, así que podrán verla nuevamente para aquellas personas que desean repetirla. Nos preguntan, me gusta la marca Lanco, ¿cuál base para techos recomienda? No sé, Rogelio, ahí yo sé que tú eres del equipo de Máster, pero tal vez si nos puedes hablar cuáles opciones en Lanco tendrían para el señor Martín. Disculpa, repita que se cortó acá el audio. Me gusta la marca Lanco. ¿Cuál base para techos recomienda de esa marca? Ok, Lanco tiene Siliconizer, que también tiene facultades para impermeabilizar y proteger cualquier tipo de sustrato en techos y losas, ¿no? Pueden usar sin ningún problema el Siliconizer siempre y cuando se haga la debida preparación de superficie, ¿no? En todo caso, inclusive, y esto lo hago a grosso modo en manera general, en todos los productos, lo determinante en realidad va a ser la preparación de superficie. Usted puede comprar el mejor producto, pero posterior a que usted no haga una preparación, igual puede haber problemas a futuro de filtraciones. Lo más apropiado es siempre asesorarse antes de aplicar cualquier tipo de producto. En el caso de Lanco, el Siliconizer hace la función, prepara superficie y posterior a eso entonces aplica dos capas del producto, ¿no? Muchísimas gracias. Nos preguntan, si encontramos un mal trabajo realizado en verjas que al mes sale el óxido, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, depende. Si el óxido salió en un punto, digamos puntos específicos, porque no se selló, por ejemplo, como le dije hace un rato, donde un tubo pega con otro, ahí queda una pequeña abertura allí, que es, digamos, no se ve a simple vista, pero el agua sí se mete. Si son puntos específicos, así como eso, lo que hay es que poner algún tipo de producto para sellar esos puntos, para que el agua no se meta por ahí. Si digamos que la falla es a nivel de la pintura que se está levantando o se está oxidando en general en la verja, puede ser que el producto se aplicó de manera incorrecta, a lo mejor se aplicó encima de suciedad o de aceite, de grasa. Entonces la pintura no tuvo adherencia con el sustrato de la verja. Y en ese caso lo más recomendable es levantar la pintura y pintar nuevamente. Porque puede ser que ya la pintura esté deteriorada. Si me dice que fue en pocos meses, o al mes, como dice la pregunta, puede ser que la pintura fue aplicada incorrectamente. Es probable. O que la pintura pueda haber tenido algún problema también, que haya estado... A veces utilizamos pinturas viejas que tenemos en nuestra casa y que tienen 3 años la lata por ahí guardada y pensamos que funciona como el primer día. No necesariamente, las pinturas tienen un periodo de vida también, así que en ese caso siempre es mejor buscar pintura fresca en Hopsa y curarse en salud por ese lado. Pero depende, si es algo puntual, yo diría que puede ser algo que hay que corregir puntualmente, si es algo extenso, pero la solución es levantar la pintura y pintar nuevamente. Muchísimas gracias. El señor Cristian nos pregunta, tengo losa de carriolas y techo, se oxidan al tiempo de pintarlo, no dura mucho. ¿Algún producto en especial? Carriolas y techo, losa, ok, que es una losa de concreto y imagino que es el metal deck por la parte de abajo, que se usó como metal deck. Eso pensaría yo que el material, si es galvanizado, utilizar el material de Master, el que mencionamos hace un rato, el Metalex galvanizado. Permiso, ingeniero. Sí, es correcto. En caso de ese tipo de sustrato, puede utilizar o es el versátil, se puso versátil, que ya lo hemos probado en varios proyectos, para proteger ese metal, o si no, va a requerir obviamente Metalex, que hace el trabajo, que es el especializado para galvanizado, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta la señora Jackie, si la verja nunca se ha pintado en un balcón, que cae agua y sol, ¿qué recomendación tiene? No está tan oxidada. Si es la parte, si no se ha pintado,
puede ser cualquiera de los productos que mencionamos aquí, ¿no? Un sistema de 2 capas de Metalex, por ejemplo, y un acabado del color que quieras, sobre todo si un balcón se le puede dar un bonito acabado con alguno de los colores de Versatil o de Enrost, pero puede utilizarlo cualquiera de los productos que mencionamos aquí en la grabación. Inclusive, permiso, tengo que ser bien enfático en lo que he mencionado yo ya varias veces. Lo que va a determinar que eso perdure va a ser la preparación de ese sustrato, ¿no? Siempre y cuando seguir las indicaciones que inclusive nuestras etiquetas especifican en el reverso, podrá haber procedimientos que se hacen fácil, que puede hacer cualquier persona muy fácil, de preparar la superficie para entonces que ese acabado, que es obviamente dinero invertido, perdure el tiempo apropiado, ¿no? Así que independientemente del sistema o del producto que se vaya a utilizar, ya el precio que sea, ya sea la marca que sea, va a ser indispensable siempre preparar bien la superficie. Muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Martín, para limpieza de verjas, ¿es mejor removedor o lija para las áreas afectadas? El removedor es recomendable cuando tenemos pintura vieja que queremos quitar. Y después del removedor, de limpiar todo lo que quitamos con el removedor, entonces usamos la lija. O sea, hay que usar las 2 cosas, no una o la otra. En este caso, si es una verja ya pintada anteriormente, hay que removerla, la pintura vieja, y después hacer el proceso de lijado para preparar la superficie. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué diferencia entre el famoso Minio rojo de todos los tiempos y el óxido primer? Según mi entender, es básicamente lo mismo. Adelante, Gilberto, sí. Adelante. Es exactamente, son terminologías usadas, sin embargo, Minio rojo y primer, óxido rojo, básicamente es el tema del color, ¿no? Pero es el producto, son lo mismo. Temas de terminología. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rogelio. La señora Enelda nos pregunta, ¿qué producto puede proteger las verjas o metales de las famosas marcas territoriales que dejan los perros? A ver, Master, no sé si Gilberto tiene algún producto especial ahí. Realmente ahí los acabados esmaltados, obviamente ese brillo, ese alto brillo posee una capa protectora, ¿no? Que en efecto existe para resistir ese tipo de sustancias o inclusive cualquier otro químico que se derrame y pueda ser limpiado sin deteriorar obviamente lo que queremos proteger, que es el metal. Ahí también como recomendación general, en todo lugar que sabemos que va a haber más corrosión por cualquier razón que sea, ya sea por los canes o por cualquier otra cosa, aumentando el espesor de la capa, también logramos mayor durabilidad. ¿Cómo aumentamos el espesor de la capa? Poniendo un primario y después poniendo 2 manos de primario y después una mano entonces de acabado. O sea, tenemos que aumentar el espesor de la capa. Eso ayuda siempre a mantener ese aislamiento entre el metal y el ambiente. Inclusive, ingeniero, agrego a eso que el método o la herramienta que se utilice de aplicación también va a determinar el grosor de la capa. Obviamente, con brocha tenemos una mayor aplicación en una mano de capa a un rodillo o a un atomizador, a un sistema de atomizador, ¿no? Pero el más conveniente para dar un grosor específico va a ser la brocha, ¿sí? Inclusive los productos nuestros de Master, por si existe alguna preocupación con el tema de la veta que deja la brocha, nuestros productos son autonivelados, se autonivelan. Te deja la veta, sin embargo, al pasar del tiempo, ellos toman una capa totalmente homogénea y reduce, obviamente, que se vean las vetas de la brocha. Sí, muchas veces aplicar la pintura con spray, con pistola convencional, es lo más bonito, pero esa capa que queda ahí es muy delgadita, como dice Gilberto. Es importante poner, sobre todo los primarios, siempre aplicarlos con brocha porque se logra mejor humectación, se llama eso, de la superficie metálica y la capa queda mucho más gruesa. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Armando, ¿hay algún tipo de exoxidante o convertidor de óxido en caso de que no se pueda hacer mecánicamente? Rogelio, creo que esa contigo un poquito mejor. Sí, en el mercado existen varias marcas, realmente ahorita no me recuerdo una,
Pero existen varias marcas que poseen restauradores de óxido, inhibidores de óxido, que lo que hace es transformar o limpiar y remover el óxido en caso tal. Sin embargo, hay que ser claro en esto. Dependiendo si se va a utilizar, lo apropiado también sería el remover esa sustancia del sustrato, porque obviamente si la dejamos expuestas al momento de aplicar el acabado o el minio, puede deteriorarla, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar ese mecanismo de restaurador de óxido, lo apropiado sería removerlo antes de poder aplicar el minio o el acabado esmaltado anticorrosivo. Regularmente se puede utilizar el thinner para eliminar eso y esperar que el thinner haga se evapore y entonces aplicar el sistema de 2 manos entre minio y acabado esmaltado. Lo que sí es cierto ahí, Gilberto, gracias, y me permiten a profundizar un poquito. O sea, en estos temas de mantenimiento y de corrosión no hay soluciones mágicas. O sea, hay productos que dicen que, bueno, que usted le pone este producto y convierte el óxido. Eso puede ser temporalmente, pero eventualmente el metal va a continuar su proceso de corrosión, que es un proceso natural y que no se puede detener completamente. Así que a nivel industrial, por ejemplo, no se utiliza ninguno de esos tipos de productos. Se utiliza lo que es limpieza. Hay que quitar el óxido, ya sea con un medio mecánico o un medio abrasivo, en el caso de cuando se usan procesos de sandblasting y ese tipo de cosas a nivel industrial. Lo que quiero decirles es que si a nivel industrial no se utilizan ese tipo de productos, es porque no funcionan tan bien como el proceso tradicional de limpiar el óxido. Obviamente hay lugares y espacios donde es imposible o es muy difícil llegar por medios mecánicos, y se puede aminorar un poco el proceso de corrosión. Pero no crean en productos mágicos en ese sentido de que le pones este producto y más nunca va a salir el óxido. Eso no es 100% seguro. Muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Carlos, a la hora de quitar el óxido con el esmeril, ¿qué otro disco se puede utilizar para llegar al metal blanco? El cepillo de alambre sería lo mejor, pero hay discos de lija también. Por ejemplo, en el caso si es con esmeril, hay discos los que le llaman flap disc, que tienen lijas de diferentes granos, grano 40, grano 60, y que le llaman mil hojas también. Entonces puede usar una combinación de diferentes tipos de discos para llegar al metal blanco. Se va a dar cuenta cuando lo vea blanco, simplemente. Ahora bien, a veces es mejor utilizar lijas ya cuando está llegando el metal blanco, porque la lija genera cierta raya sobre la superficie. Esa raya no es mala, ¿ok? El cepillo de alambre, si el metal es nuevo, por ejemplo, el cepillo de alambre va a quitar la cascarilla de óxido, pero va a dejar una superficie muy lisa. La superficie muy lisa no es siempre buena porque la pintura no tiene dónde agarrarse. Si cuando está llegando el metal blanco, siempre es bueno utilizar algún tipo de grano de lija para que le cree cierta rugosidad superficial y la pintura se agarre mecánicamente del hierro limpio en ese caso. Perfecto, muchísimas gracias. La señora Sara nos pregunta, buenos días, compré un hierro en Hopsa y debido a la pandemia no he podido hacer las verjas. Lo tengo al aire libre y ha recibido varios meses de lluvia. Alguien me dijo que entre más se oxida, más fácil será luego lijarlo y soltar el aceite natural con el que viene de fábrica. Pero otros dicen que debo guardarlo en el interior para que no reciba lluvia. ¿Cuál es la forma correcta de almacenar el hierro mientras no se instala en su lugar final? Es cierto que el óxido, digamos rojo, cuando aparece el óxido rojo y ya no está la capita negra esa que trae de fábrica, ese óxido rojo es más fácil de quitar. Pero eso ya implica cierto deterioro de la superficie del metal. Entonces no necesariamente es lo mejor, sobre todo si va a pasar mucho tiempo más allí y no sabemos cuánto tiempo va a estar allí. En ese caso, lo más importante es evitar que acumule agua. Eso es lo más importante. Que la forma en que lo tiene no esté acumulando agua, no permanezca dentro de agua más de un día. O sea, que el agua que caiga de lluvia escurra y se evapore y se seque. En ese caso, digamos que tenía la mejor. Yo recomendaría ponerlo tiene techo si tiene oportunidad de ponerlo bajo techo. Aunque se pueda quitar más fácil, eso es como decir que esperar que se le dañe algo porque después lo puede quitar. No sería la mejor recomendación, sino dejarlo bajo techo si es posible para que reciba menos lluvia y para evitar sobre todo la acumulación, porque a veces uno puede estar pendiente todos los días de si está acumulando el agua o no. Cambia las condiciones y se puede acumular el agua y se le puede deteriorar más. Así que la recomendación sería ponerlo bajo techo y si no lo puede poner bajo techo, dejarlo, pero que no acumule agua. Muchísimas gracias. El señor Pablo nos pregunta, ¿a los minios se les puede poner thinner para ponerlo con pistola o es mejor directo con brocha? Es mejor directo con brocha, disculpe, ingeniero, disculpe. Sí. Es mejor aplicarlo con brocha, obviamente, por lo que mencionamos, ¿no? Es el primer anillo de seguridad, digámoslo de esa forma, para
para preservar el metal. Sin embargo, también mencioné el ingeniero que queda más bonito, obviamente atomizado. Sin embargo, la dilución también es determinante y la cantidad de capas que se le dé con este atomizado en el primer que en el acabado, ¿no? Regularmente hay una consistencia que se utiliza de manera general que es el 10% del equivalente al empaque. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo un cuarto, que tengo 32 onzas, yo puedo usar o debo usar de 3 onzas de diluyente, ¿no? También, si es de galón, más o menos de 12 a 13 onzas de diluyente para poder atomizar. Si nos excedemos de esto, obviamente lo que hacemos es dañar, en efecto, la resina protectora anticorrosiva que posee el producto y no estamos realmente haciendo nada para preservar nuestro metal. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan, esta es para ti, Rogelio. ¿Recomiendan utilizar las pinturas 3 en 1 en caso de que sí, es verdaderamente no necesario lijar? ¿Qué nos recomiendan en estos casos? Okay, eso va a depender del aplicador, ¿no? Yo en lo personal recomendaría siempre lijar y tratar de eliminar lo mayor posible el óxido, ¿no? Sin embargo, va a ser un tema de tiempo o quizás del momento, ¿no? Si no tengo el tiempo, en efecto, necesito proteger mis metales, aplico el 3 en 1, ¿no? Sin embargo, yo recomendaría siempre aplicar, remover el óxido por completo y utilizar el sistema tradicional con el Minion. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta la señora Rosalba, ¿el Metalex Galvanized es base agua o alquídico? Es alquídico. Ok, nos pregunta el señor Robert, ¿estas pinturas son mate o semimate? Ok, en Rust es high gloss, alto brillo, igual que el versátil, que es el acrílico. Ese viene inclusive en un acabado satinado, que es un brillo menor, perdón, para decirlo así. Es realmente menor al brillo, al alto brillo, y los Metalex, que son en efecto como un brillo satín, también mantienen, ¿no? Metal Guard, que es el más económico, sí posee un acabado mate en el que es minio y obviamente el esmalte de acabado sí tiene un alto brillo. Perfecto, muchísimas gracias. El señor Carlos nos pregunta, ¿para realizar la pintada del material se recomienda brocha o se puede utilizar rodillo? Sí, tal cual como lo mencioné hace un rato también, va a depender, ¿no? Realmente el más apropiado por temas de cumplir con el grosor específico para proteger nuestro sustrato es mejor utilizar la brocha. Aparte que también hay ciertos trabajos en los metales que requieren que entre en ciertas esquinas que son más difíciles. La brocha obviamente posee esa capacidad a diferencia del rodillo. El rodillo es mucho más fácil cuando son áreas extensas o son piezas uniformes, extensas. Es preferible utilizar un rodillo, además que garantizando más aún el tema de las dos capas de acabado, ¿no? Perfecto. Nos pregunta la señora Rosalba, ¿el versátil puede aplicarse sobre un primer alquídico? Es correcto, es totalmente compatible. Inclusive, si el lugar donde yo estoy, donde tengo el metal, es un lugar de alta concentración de humedad, donde de por sí, digo, Panamá al 100% literal somos un país húmedo. Sin embargo, si estoy en zona de área de playa o en una zona donde obviamente la humedad es superior y el óxido es mucho más fuerte, por lo menos como es el área canalera, la zona de playas, y el producto inclusive, a pesar de que se siguió un procedimiento convencional, sigue manteniendo, sí es recomendable utilizar un minio, más cuando también voy a utilizar un versátil que lo aplico directo, ¿no? Si de repente en ciertas partecitas puedo utilizar un minio para darle una extra protección al metal. Muchísimas gracias. El señor Renato nos pregunta, ¿se consigue la paleta de máster en el sitio de Hopsa? Es correcto, señor Renato. Si usted entra a tienda.hopsa.com y va a la sección de pinturas, puede escoger la base de máster que desee y efectivamente va a ver el logo del centro de color de Hopsa en las que puede entintar y va a poder accesar a toda la paleta de máster. Nos pregunta el señor Gualberto, ¿hay alguna diferencia en resistencia entre versátil a base de agua y las pinturas a base de solvente?
Ok, en efecto sí, existe, perdón, la respuesta es no. La tendencia o la costumbre general, obviamente, que siempre, inclusive todavía a la fecha escuchamos, es que aceite resiste más que acrílico, ¿no? Sin embargo, las tecnologías y las innovaciones en los procedimientos de fabricación de estos productos han llegado a que una pintura de base agua pueda tener una resistencia muy similar a una pintura de aceite. Inclusive, siendo acrílico, tiene mayor durabilidad a largo plazo, porque se deteriora mucho menos que la resina alquídica, ¿no? Ok, perfecto. Nos preguntan, para una superficie galvanizada expuesta a altas temperaturas, ¿qué pintura es recomendada? Ok, Bueno, no sé si Master tenga algún producto específico para altas temperaturas, pero si la superficie es, depende de qué tan alta estamos hablando, ¿no? Si es, por ejemplo, un techo, se calienta, pero eso no es alta temperatura. Estamos hablando de algo expuesto a una barbacoa, por ejemplo, algo así, ahí sí estamos hablando de alta temperatura. No sé si Gilberto tiene alguna recomendación específica. ok, todos los productos realmente en el momento de la aplicación es importante, por lo menos, ya que mencionamos techo, que es muy cierto, llega a altas temperaturas, es prepararlo en un momento donde obviamente no esté al 100% del calor, porque obviamente no va a permitir que el producto se ancle sobre la superficie de manera apropiada y crea estas bolsas de aire que lo que harían es ayudar a que el óxido se propague más rápido, ¿no? Nuestros productos, en efecto, siempre y cuando sigan los procedimientos y se sigan las recomendaciones de aplicación, pueden resistir, obviamente, en el caso de los techos, obviamente en el tema anticorrosivo, para preservar los techos de metal y nuestros impermeabilizantes al momento de que va a dar esa protección a la humedad en el techo. Nuestros productos, siempre y cuando, repito, se pueda preparar la superficie de manera apropiada, van a resistir las inclemencias del tiempo y lo que se quede expuesto en la parte de arriba del techo. Perfecto. Nos preguntan, ¿me confirma el orden? ¿Sería primario, acabado y luego impermeabilizante? Es correcto, es correcto. Importante, antes de poner primario, preparar superficie perfectamente. Eso va a determinar que el resto del sistema perdure y nos proteja por mucho más tiempo nuestro sustrato. Primero el minio, obviamente en las partes con óxido o el metal que esté expuesto a lugares con alto nivel de humedad, primero el minio. Posterior a esto debo aplicar, y va a depender de dónde lo voy a usar. Si voy a utilizar, si es una verja, si es una lámina que meramente es como un tipo pared o algo que no sea en sí techo, puedo utilizar un acabado esmaltado para preservarlo a dos manos, a dos capas, y si es un techo, puedo impermeabilizar directo posterior al primer, porque es compatible el primer con el impermeabilizante. Ok, muchísimas gracias. El señor Adrián nos pregunta, de los productos indicados como base de acabado, ¿hay alguno en especial recomendado para usar en el área de playas o cualquiera de los indicados hace la misma función? De nuestros productos, por lo menos el Metalex y el Enrost, que son de nuestra gama, es alta gama, ¿sí? Estos dos productos tienen la capacidad de resistir exposiciones superiores a las pinturas convencionales, ¿no? O a las pinturas de grado económico, ¿no? Así que sí, con el caso nuestro, inclusive Versátil también tiene esa capacidad. Versátil, en el caso nuestro, Metalex y Enrost tienen la capacidad de resistir exposición a salitre, ¿no? Nos pregunta el señor Renato, si se acumula el agua en una sección del techo, ¿qué alternativa se puede utilizar si no se puede resolver el hundimiento del mismo? Lo mejor sería reemplazar la lámina puntualmente, ¿no? Si no se puede enderezar o si no se puede evitar que se acumule el agua porque eventualmente va y se va a perforar. Donde está el agua acumulada se va a perforar y va a tener un problema mayor. Así que lo mejor sería reemplazar la lámina. Nos pregunta el señor Roque, para ser utilizado con compresor, ¿debe ser mezclado con tonel? ¿En base a esto se perderá resistencia al óxido? Debe ser con thinner, me pregunta, me imagino. Sí, deben ser con thinner, inclusive también espíritu mineral, que es otro diluyente que también funciona bien porque no deteriora tanto la resina del alquídico, ¿no?
pero puede usar la tiner o espíritu de mineral para dilución. Sí se va a atomizar, en las proporciones que especifiquen, ¿no? 10% el equivalente del empaque. 3 onzas en cuarto y 12 onzas en galones. Okay. Nos preguntan, ¿qué alternativas hay si no se puede llegar a las zonas de las verjas con el cepillo o lijas? No hay mucha alternativa. Hay que limpiar o limpiar, no hay de otra. Si no, lo que vamos a tener es más corrosión. Si es un área tan complicada o que se hizo la verja tan complicada que no puede llegar, es mejor cortar el pedazo de verja y arreglarlo, porque si no, ahí va a tener la corrosión permanente. Nos preguntan, ¿los productos son solo aptos para acero o hierro o se pueden utilizar en aluminio? Sí, también se pueden utilizar en cualquier tipo de metales. Ahí lo que va, y insisto, ahí lo que va a determinar va a ser el procedimiento de aplicación, ¿no? Pero sí se puede utilizar en cualquier tipo de metales. Ok, muchísimas gracias. El señor Celestino nos pregunta, ¿cómo proteger las puertas o portones de metal contra el sudor, ya que he visto que se cae? Es parecido a las marcas territoriales. Hay que eliminar la pintura desde abajo, la pintura vieja, y más que todo se cae debe ser porque no hay anclaje entre el primario y la superficie del metal. Entonces es recomendable lijar un poco la superficie del metal y luego aplicar el primario para que haya manera que se agarre esa pintura allí, porque ella no tiene cómo pegarse, sino tiene que agarrarse mecánicamente de algo. Muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Adán, ¿cómo es la mejor forma para atrapar huecos en el zinc? Hay muchos productos para sellar agujeros en el zinc. Hay algunos productos que vienen, unas cintas que vienen con productos bituminosos, más que todo dependiendo del tamaño del agujero en el techo, ¿no? Pero inicialmente es buscar el tema en los tornillos, sellarlos con algunos parches que se venden también, que vendemos en Hopsa, que se pueden poner directamente sobre los tornillos. Hay que empezar por los tornillos y después buscar el tema de los caballetes en la parte de arriba, porque el agua a veces empieza a entrar por la parte de arriba y pensamos que son los tornillos y viene por otro lado. Entonces, caballete siempre primero, o sea, la parte más alta y luego los tornillos. Nos pregunta el señor Alexander, si forzosamente tengo que cortar el techo con método que genera calor, ¿existe un producto que puedo utilizar para curar este borde? Sí, todos los productos que hemos hablado aquí los puedo utilizar. Después de cortarlo con el disco, si ya está cortado o si no hay manera de cortarlo con otro método, eliminar las rebabas, lijar el borde del metal lo mejor posible y aplicarle algún anticorrosivo y un acabado, ambos en el borde cortado. Nos pregunta el señor Renato, ¿qué diferencias hay de un esmalte normal o un esmalte de poliuretano? Me Obviamente parece que Gilberto. el esmalte de poliuretano obviamente es un componente químico de alta resistencia, ¿no? Obviamente da una extra protección adicional, ¿no? Sí hay que verificar al final el nivel de poliuretano, ¿no? Regularmente una pintura 100% poliuretano se usa a niveles industriales, ¿no? Casos puntuales, obviamente los vehículos hoy por hoy todos se pintan con tecnología de poliuretano. Sin embargo, es tan especial que no es requerido, digamos, en temas residenciales, ¿no? Así que lo que le da a la pintura de poliuretano adicional es una resistencia un poquito más en temas de tiempo de exposición o exposición a intemperies que las otras, ¿no? Muchísimas gracias. Nos pregunta la señora Allison, mi casa tiene 4 años de haberla obtenido y ya el techo está oxidado. ¿Tendría que ponerle anticorrosivo y luego impermeabilizante? Es correcto, inclusive importante, repito, eliminar el óxido es indispensable por cualquiera de los métodos que ya el ingeniero explicó en la capacitación. Se aplica no necesariamente en toda el área, sino en las áreas que fueron afectadas con el óxido y posterior a eso se puede aplicar dry roof directo sobre ese techo y va a protegerlo. Nos pregunta el señor Edgar, en un puente de mano que está en una quebrada, ¿cuántas capas debería de llevar de anticorrosivo? En todos los casos siempre es bueno seguir el consejo de 2 capas, obviamente para preservar eso, ¿no? Aplicar el minio, eliminar lo que haya desprendido, lo que haya oxidado,
y aplicar el sistema a 2 manos. Nos preguntan, en las uniones queda un espacio y se acumula el agua. ¿Qué sería ideal para sellarlo? ¿Soldadura o sellador para iniciar el proceso de pintar? Si se puede soldar, sería lo mejor. Si se puede soldar antes de pintarlo, obviamente, sería lo mejor. Si no se puede soldar o si ya está terminado y no quieren hacer la soldadura, hay algunos selladores epóxicos, por ejemplo. Tiene que ser un sellador pintable y que se asegure que después le pueda poner el sistema de pintura que va a poner. Lo mejor sería un tipo de epóxico que tiene mejor relación con el metal, porque algunos otros polímeros pueden causar corrosión también por hendedura en esas áreas. Así que sería sellarlo con algún tipo de producto especial. Nos pregunta el señor Eduardo, ¿es posible mezclar primer de aceite y acabado base de agua? ¿Existe primer base de agua? Existe primer base de agua, pero entendamos que el primer en sí es un término utilizado para el puente de anclaje, más bien utilizado como un término adicional al puente de anclaje, ¿no? Pero primer de agua regularmente es el que se utiliza para pinturas acrílicas en las paredes convencionales en concreto o en madera. Para metales debe ser alquídico. Ok, entendido, gracias. Nos preguntan, ¿todos los techos de metal zinc tienen las 3 capas que mencionaron? Capa de zinc, acero y pintura. Sí, de hecho, los techos de metal, bueno, los que son sin pintura, los que no son esmaltados, tienen el acero, el zinc solamente. Los que son esmaltados tienen el acero, el zinc, un primer y un acabado en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, acero, zinc y primer solamente. O sea, tienen 3 capas arriba y 2 capas abajo. Nos pregunta la señora Itzel. No, pero el señor Isaac. Buenos días. Pinté hace unos días unas verjas. La pinté y quedaba un poco pegajoso. Me indicaron que lo mezclara con laca o thinner para que secara más rápido. Esto afecta la calidad de la pintura y la durabilidad. Usé Metaltec de Pintuco. En efecto, como mencioné, sí, ese factor quizás pudo haberse dado por una dilución no correcta, ¿no? Porque obviamente al exceder la cantidad de diluyente que yo utilice va a deteriorar la misma composición del producto, lo que va a alterar su secado, va a alterar inclusive el tema de brillo, puede también inclusive el tema del color puede ser alterado. Probablemente tenga que removerlo completo y volver a pintar, ¿no? Para poder quitar ese tipo de... Porque no creo que sea por inclemencia del tiempo, porque regularmente una pintura de aceite ya en 45 minutos la capa protectora debe estar al menos seca, la primera capa, a mí eso se nota clarito, y en 24 horas ya debe estar full seco, ¿no? Así que no debería por qué sentirse pegajoso. Perfecto. Nos pregunta el señor Álvaro, en el caso de corrosión de carriolas que ya han sido instaladas, ¿qué tratamiento se le da? Sería lo mismo, básicamente. Sí, exacto. Adelante. Tiene que ser un imprimante principal o preferiblemente galvanizado, ¿no? Porque obviamente proteja y sea mucho más fácil que se ancle la pintura en ese sustrato. Perfecto. Nos pregunta, si tengo techo de cemento, ¿cuál es la mejor forma de mantenimiento? Ok, en techo de cemento, asumo que es una losa, ¿no? El techo de cemento puede ir directo, inclusive el impermeabilizante. Va a ser determinante buscar donde el agua se empose, porque tal cual como en los metales, por ahí es donde se va a empezar a abrir alguna grieta o se abre algún tipo de filtración, ¿no? Básicamente en losas de concreto se puede dar mantenimiento una vez al año con cualquier producto de los que se mencionaron en el seminario, ¿no? Perfecto. Nos pregunta el señor Javier, para una puerta con lámina de metal expandido, ¿es recomendado solo el anticorrosivo? Pues no, nunca he recomendado solo el anticorrosivo. Siempre he recomendado utilizar 2 capas, como hemos conversado aquí. Si puede poner las 2 capas sería mucho mejor. En el caso de las láminas expandidas, de las mallas expandidas, eso lleva una dificultad adicional porque tienen bastante área de exposición, tienen bastantes áreas abiertas, entonces
lo mejor en esos casos es utilizar algún tipo de rodillo, algún tipo de esponja con el cual pueda recubrir todas las partes, inclusive las partes más delgadas que no podrían llegar con una brocha. Pero no, lo recomendado siempre primer y acabado para dar el color entonces. Nos pregunta el señor Heriberto, ¿cuál sería el espesor mínimo recomendado para el anticorrosivo a aplicar sobre metal? Eso depende mucho de la durabilidad que se quiera lograr. Digamos, la mayoría de los fabricantes especifican un mínimo de espesor en micras o en mils de espesor de la pintura. No es muy común que nosotros tengamos en nuestras casas cómo medir ese espesor, es prácticamente imposible. Así que yo diría que lo mínimo recomendado sería lo que usted pueda poner con una brocha. Lo que pueda poner con una brocha, y eso van a ser 3 a 4 mils de espesor que puede lograr con una brocha sin dilución, sin dilución. Nos pregunta el señor Eduardo, ¿existen inconvenientes al utilizar pinturas de diferentes marcas? No, regularmente no debe realmente haber un problema. Sin embargo, en temas de garantía, obviamente sí, y temas de respaldo post compra, sí puede existir algo, ¿no? Lo más recomendable siempre es seguir el sistema especificado por cada fabricante, ¿no? Para, obviamente, poder garantizar la durabilidad de cada producto. Perfecto. Nos pregunta el señor Héctor, buen día, ¿qué me recomienda para la protección de una estructura de metal para una losa, vigas H, que van a ser revestidas con M2? Realmente cualquier anticorrosivo de los nuestros puede hacer el trabajo, ¿no? No va a quedar expuesto a los rayos ultravioleta, por lo que no se va a deteriorar. Así que puede utilizar cualquier tipo de anticorrosivo de los mencionados en la capacitación. Okay. Nos pregunta el señor Edgar, ¿el anticorrosivo se debe mezclar o se puede aplicar directamente? Cualquiera de las dos va a depender del sistema que use el aplicador, ¿no? Sin embargo, siempre es preferible utilizar la brocha considerando que ofrece la capa apropiada para proteger esa estructura. Nos pregunta el señor Anthony, cuando ya tenemos pequeñas perforaciones en la lámina del techo o de una puerta de metal, ¿hay algún producto que me permita masillar, poner anticorrosivo y pintar? Sí, existen productos, inclusive he visto varios acrílicos. Existen silicones más no acéticos, ¿no? Sino silicones, o más bien no silicones, sino serían poliuretanos. O uretanos que sí tienen la capacidad de poder sellar esto, dar un acabado liso y resiste obviamente el recubrimiento con anticorrosivo. Nos pregunta el señor Belisario, ¿qué herramientas tienen para limpiar microespacios de las decoraciones que tienen las verjas? Habría que verificar qué tipo de cepillos tenemos allí. Hay que buscar un cepillo delgado o pequeño que entre en esas perforaciones. Ahí sí tendremos que buscar un poquito más en la disponibilidad que tenemos en las tiendas, pero sería eso, ¿no? Buscar algún cepillo pequeño que pueda girar. Hay algunos inclusive que son tipo broca, que se pueden poner en un taladro para girar y limpiar en espacios pequeños. El señor Mario nos pregunta, si de tanto darle cepillo a una lámina de zinc se rompe, ¿hay alguna base, pasta recomendada para curar ese imperfecto? Sí existe, inclusive creo que el ingeniero habló hace un par de diapositivas atrás, había conversado que hay algunos casos y algunos aplicadores que utilizan el plastogón, ¿no? Para poder resanar y darle un acabado más liso al sustrato. Nos pregunta el señor Federico, ¿existe algún producto de fácil aplicación que permita limpiar y retirar el óxido de una superficie previo a la aplicación del primario? Mencioné, existen varios productos restauradores, sin embargo, varía mucho con cada uno de las marcas. Hay diferentes formas de hacerlo, hay algunos que son mucho más rápidos que otros. Algo indispensable es obviamente seguir las indicaciones de este producto y obviamente poder limpiar ese restaurador para que no deteriore la primera capa. Esperar que se evapore por completo y aplicar la primera capa de mínimo. Perfecto, nos preguntan, ¿hay acabados para verjas que no sean brillantes? Sí, en definitivo, existen tres acabados en pinturas alquídicas. Existe el acabado high gloss, que es alto brillo, satinado y mate. Okay, perfecto.
nos preguntan, la defensa de mi auto es de hierro y tiene undercoating, pero ya se empezó a ver el óxido. ¿Qué puedo hacer para tratarla? Bueno, creo que el undercoating ya es un sistema diferente, ¿no? Al tipo de revestimiento que estamos conversando, ¿no? Ya va a requerir quizás de un tratamiento que en efecto, los productos de los que estamos conversando ya son más de acabado residencial, comercial, no tanto automotriz, ¿no? Entonces ya habría que ver el procedimiento que se usa cuando el undercoating se pierde, ¿no? Nos preguntan, ¿hay un consejo popular para pintar superficies galvanizadas nuevas, que es pasar un trapo con vinagre para mejorar la adhesión? ¿Es recomendable esa técnica o va en detrimento del material mismo? No, no, Yo en tomo, definitivo es bien casero. Creo que un ingeniero usted sabe, usted puede más explicar a fondo, pero es algo más bien casero, ¿no? Ahí lo importante obviamente es evitar lo que se aplique pueda deteriorar, aunque no lo haga tan fuerte el niño, ¿no? Así que más bien es un caso casero que se estila, ¿no? Se ha estilado por muchos años y le resulta a la gente. sí, si me permites ahí, no, no es recomendable, es decir, funciona, pero funciona porque lo que hace es deteriorar la capa de zinc. El vinagre es un ácido débil, mezclado con agua, ataca el zinc rápidamente y crea una rugosidad superficial, es lo que se hace. Como el zinc es una superficie lisa y no se puede pintar directamente con cualquier pintura porque se puede levantar, lo que hacen es que mojan el trapo con vinagre diluido y lo pasan sobre la superficie, eso corroe el zinc ligeramente y entonces la pintura se puede agarrar de esa rugosidad que se forma ahí. No es lo mejor en este caso es utilizar el Metalex galvanizado directamente en el material nuevo. Eso era antes cuando no había productos, hace muchos años, 20 años para atrás, cuando no había productos en el mercado que se pudieran aplicar directamente sobre el zinc nuevo. Hoy en día eso es totalmente contraproducente. Nos pregunta el señor Samuel, ¿cuál es el mantenimiento adecuado para el acero inoxidable? El acero inoxidable lo más importante es mantenerlo limpio. Si es de acero inoxidable de buen grado y está soldado en los aportes adecuados, en los materiales de soldadura adecuados, ahí lo más importante es mantenerlo limpio. Hay algunos productos que se consiguen en el mercado para limpieza de acero inoxidable, que se pueden utilizar para limpieza y renovar el brillo, porque a veces se mancha, ¿no? Pero más que todo por contaminantes del ambiente. Nos pregunta el señor Yamir, ¿a las verjas también se le puede poner un impermeabilizante? Eh, Realmente digo, de poder, el producto obviamente se adhiere al metal, ¿no? Sin embargo, no haría ninguna función anticorrosiva, ¿no? Obviamente, si va en una verja, lo apropiado es utilizar un sistema anticorrosivo. En los techos de metal se utiliza, pero es obviamente para crear una capa que evite que la humedad, obviamente, de la exposición, penetre, obviamente, y tenga contacto esa exterior con el sustrato de metal, ¿no? Okay. Nos preguntan recomendaciones para combatir el óxido en clima húmedo extremos, como por ejemplo Cerro Azul. De ahí va a depender obviamente la calidad del producto. Nosotros podemos utilizar obviamente sistemas económicos, sin embargo el tiempo, creo que lo hablamos al principio de la capacitación, el tiempo de mantenimiento obviamente debe ser más corto, ¿no? Sin embargo, podemos irnos con un producto quizás premium para preservar por mucho más tiempo en condiciones extremas, ¿no? En caso nuestro, obviamente la línea Metalex o la línea Rust poseen la capacidad de tener siendo productos obviamente premium, teniendo la capacidad de resistir ese tipo de condiciones climatológicas. Perfecto. Nos preguntan si existe algún anticorrosivo epóxico para techos y verjas. Sí existe, sin embargo, no contamos ahorita mismo nosotros con ese tipo de tecnologías. Ok, perfecto. Nos preguntan qué tiempo de vida tiene una lata de pintura y por qué no lo dice impreso en las latas. Ok. Las pinturas regularmente, siempre y cuando se mantenga un lugar fresco, que no tenga exposición a humedad o el sol directo, puede durar 2 años, 2 a 3 años en estantería. Sin embargo,
seamos claros, ¿no? Al momento de que pintamos y nos queda un poquito de pintura, lo guardamos en bodegas que en efecto poseen alto grado de humedad y lo que hacen es deteriorar la pintura, ¿no? Sin embargo, no debería de dejarse una pintura por más de un año, mucho tiempo guardado en estas bodegas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan, ¿estos productos los encontramos en envases de 1/4 o solamente en galón? Tenemos presentación en cuarto galón, inclusive hasta en tanque de 5 galones. Nos pregunta el señor Luis, ¿las pinturas que dicen que son epóxicas son adecuadas para proteger verjas? Sí, siempre y cuando exista la condición anticorrosiva. El tema con lo epóxico obviamente va a requerir una aplicación más especializada, ¿no? Pero en efecto, sí se puede, sí puede proteger. Aquí nos están haciendo algunas preguntas sobre otro tipo de metales que no hemos hablado. Un alambre de ciclón oxidado o una malla expandida oxidada, ¿qué me recomiendan? Esteban, tal vez en Sí, alambre de ciclón y malla expandida. sí, el material, digo, el tratamiento sería el mismo. El problema del ciclón y de la malla expandida es que como son componentes más delgados y más pequeños, es difícil limpiarlo también, ¿no? Pero el tratamiento sería el mismo. Si la malla de ciclón está empezando a oxidar, se puede lijar, remover el óxido suelto, y luego aplicar anticorrosivo y capa de acabado final. Es algún trabajo pesado porque pintar una malla a mano, digamos, para que la pintura se adhiera bien, tiene que ser a mano, tanto en la malla expandida como en la cerca de ciclón. Y toma tiempo, pero sí, funciona perfectamente con el mismo sistema que hemos hablado para los otros productos. Perfecto. El señor Johnny nos pregunta, ¿las pinturas marinas que le colocan a las naves son más duraderas que las que venden para verjas? Sí, hay diferentes niveles de pintura, ¿no? Digamos, lo que hemos estado hablando nosotros aquí son productos para aplicación residencial y comercial, productos, digamos, que pueden ser utilizados en cierto tipo de ambiente. Cuando hablamos de temas de barco y otras estructuras más especializadas, hay otros productos diferentes, hay resinas diferentes. En este caso hemos hablado de resinas alquídicas, acrílicas, pero existen otras resinas diferentes que son para uso industrial, digamos así. Y su uso está limitado en ambientes domésticos porque son de manejo un poco peligroso. Perfecto. Nos pregunta el señor Edgardo, ¿es correcto cortar láminas de techo con caladora? La caladora, digamos, es como un serruchito, ¿no? Es como un serrucho, va a originar rebabas en el corte también. Es mejor que un disco abrasivo porque no calienta tanto, pero entonces el tema sería eliminar esas rebabas y ese filo que va a quedar allí, ¿no? Porque no es algo que va a quedar completamente liso. Definitivamente es mejor que un disco abrasivo. Ok, nos pregunta el señor Anthony, ¿qué tipo de producto es el más recomendable para las estructuras de cielo raso? Esas que son color blanco. Rogelio, ¿tendrás alguna recomendación para esa? Sí, los rasos resiste aplicación con cualquier pintura acrílica. Inclusive existen pinturas especializadas para cielo raso, que obviamente tiene un sistema antigoteo para evitar la merma de producto en su momento de aplicación, considerando el lugar de donde está instalado. Pero cualquier pintura acrílica hace el trabajo para revestir láminas de cielo raso. Perfecto. Nos pregunta el señor Luis, ¿qué diferencia hay entre los diluyentes thinner y aguarrás? Ok, el thinner es el más apropiado, obviamente por temas de calidad en su fabricación. El thinner deteriora menos eh, la pintura, ¿no? El aguarrás, siendo más agresivo, puede dañar la resina, ¿no? Sí, y si no se siguen los consejos de dilución, obviamente altera el trabajo final de la pintura, ¿no? Perfecto. Nos pregunta la señora Rosalba, ¿Master tiene en su gama cromato de zinc? ¿Es recomendable usarlo? Nosotros hasta la fecha no contamos con un cromato per se. Hoy por hoy el Metalex es el producto de más alta gama en temas anticorrosivos, como mínimo, ¿no?
Nos pregunta el señor Noé, de los productos mostrados en esta capacitación, ¿cuál sería el más indicado y la forma correcta para pintar la parte interna y externa de un tanque de agua de metal? Ok, de la parte interna va a requerir obviamente certificaciones que aprueben que el producto pueda tener contacto directo con agua potable, ¿no? Hoy por hoy lo que necesitamos utilizar, que no lo vi realmente en la capacitación, es el impermeabilizante cementicio Barricade, que en efecto tiene la certificación para poder aplicarse y tener contacto directo con tanques de reserva de agua potable. En la parte de afuera sí también se puede utilizar, ya que es hidrostático de positivo y negativo, sin embargo debe revestirse con un acabado acrílico. Perfecto. El señor Regi nos pregunta, ¿hay esmaltes que vienen transparentes para poder escoger el color deseado? ¿Esa mezcla con el tinte que hacen en los distribuidores no altera el esmaltado o el brillo? No, para nada. Obviamente la composición de fabricación de las pinturas está hecha para resistir ese tipo de tintes, ¿no? Para decirlo así, ¿no? En lo absoluto altera el acabado, ¿no? Ni el secado de las pinturas. Nos pregunta el señor Luis, ¿qué procedimiento se debe hacer para cubrir soldadura en galvanizado? Sería pintar la soldadura. Sería, me imagino que es pintar, si es pintar la soldadura es lo mismo. La soldadura después que se realiza hay que limpiar la escoria y limpiar los residuos de la soldadura, limpiar bien, dejar el metal limpio y entonces aplicar la pintura primaria que se va a colocar. Bueno, ya estamos en las últimas 3 preguntas. La señora Jessica nos pregunta, buen día, ¿los productos tienen características para ser certificados como LEED? Rogelio, ¿tendrá? Esa pregunta la puedo contestar yo. Nosotros no tenemos lo que es LEED como tal, que esta es la certificación en los Estados Unidos para lo que son los cubrimientos o recubrimientos eco-friendly. Sin embargo, sí tenemos lo que es la certificación de Green Seal, que es una organización sin fines de lucro que promueve lo que es la manufactura y el uso de productos eco-friendly. De hecho, nuestra fábrica, o una de las fábricas que tenemos, es 100% con paneles solares. Entonces, así como nuestras pinturas, los tintes también son eco-friendly. Okay, perfecto, muchas gracias, Alicia. Señor José Luis nos pregunta, ¿en sus tiendas cuentan con colaboradores que puedan orientar a los clientes al momento de adquirir los productos? 100%. En todas nuestras tiendas encontrarán expertos en el tema, así que bienvenidos, pueden visitarnos en cualquiera de nuestras 14 tiendas. Y la última pregunta creo que cierra con un buen resumen. La señora Alison nos pregunta, para corroborar el procedimiento sería remover pintura, lijar, colocar thinner, primer, acabado. Yo agregaría ir antes de remover la pintura, como es una verja que ya está pintada, quitar el óxido grueso, o sea, las cáscaras, el óxido que esté suelto, con cepillo primero, quitar la mayor parte de la pintura que esté suelta primero con cepillo, luego aplicar el removedor, si va a aplicar el removedor de pintura, y luego hacer el proceso de limpiado, porque después que se aplica el removedor también hay que lavar el área para quitar los residuos, luego lijar, y ahí entonces, después de lijar, ya se puede ir directamente al primer y al acabado. Ya en este caso no necesita el thinner ahí porque es una verja ya no nueva. Si fuera nueva se aplica el thinner para quitar el aceite, pero en este caso es eliminar el óxido viejo y luego aplicar el primario y el acabado. Bueno, con esto damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en pantalla tienen nuestro número de WhatsApp, pueden escribirnos ahí en cualquier momento y también visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas. Los esperamos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos, muchas gracias. Gracias a todos.